somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita, comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita, comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita, comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal, activen la campanita, comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están... Señores, Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz y la misericordia y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Una entrega más desde este su programa Siempre Fuerte. Hoy, choque de titanes. Gloria al nombre del Señor. Tenemos un tema con unos expositores sumamente interesantes, por lo cual yo le invito y le exhorto y le insto a que usted vaya a las diversas plataformas digitales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. No importa donde usted esté, tenga alguna persona, tenga amigos, tenga familia, envíelo, reenvíelo, comparte este en vivo, dele like, gloria al nombre del Señor, y de antemano busque papel y lápiz, porque hoy hay un tema muy interesante. ¿Es el Jesús de la historia el mismo Jesús de la fe?
Vaya poniendo, gloria al nombre del Señor, ahí en los comentarios qué usted cree, gloria a Dios, aleluya. Invite pastores, evangelistas, líderes, invite a no creyentes, invite a todo mundo, gloria al nombre del Señor, porque esto estará interesante. Quien les habla, su amigo y hermano pastor, por gracia y misericordia del Señor, Juan Manuel Tineo Félix. Estamos en Sabana Perdida, gloria al Señor, Los Palmares. Allí estamos, aleluya, en la iglesia Jehová Chama. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar desde nuestra mano izquierda. Él se ha de presentar en esta preciosa noche. Un saludo a todos, la gracia de Dios mora en su vida. Yo estoy honrado de verdad y me siento muy contento porque yo no conocía a Sierra personalmente, sí había hablado con él, sabe que lo admiro mucho, le tengo mucho respeto. Para mí el hombre es durísimo y la gente quiere que debatiéramos y estamos aquí a ver qué hay. Usted lo escuchó, nuestro hermano Feliberto, gloria al nombre del Señor, que estará defendiendo la postura que Jesús sí fue un personaje de la fe y no simplemente un histórico, gloria al nombre del Señor. Vamos a presentar a nuestro también invitado, que es bienvenido aquí, gloria al nombre del Señor, esta es su casa y estamos aquí para compartir, debatir, pero al final somos amigos, gloria al nombre del Señor. Gracias. Bueno, ¿sabes? Mi nombre es Carlos Sierra. Como dice Feliberto, realmente no habíamos compartido en persona, pero sí habíamos interactuado. Mucha gente realmente había pedido esta interacción, tertulia o debate, que lo creo conveniente. Me parece que su postura es muy educada, muy académica, y eso evidente marca una diferencia con relación a muchos apologistas que tienen más frustración que conocimiento, ¿eh? Usted lo escuchó en nuestro hermano Carlos Sierra, gloria al nombre del Señor. Tendremos un diálogo interesante acerca si es Jesús, este histórico, el mismo de la fe, gloria al nombre del Señor. Le vamos a presentar, aleluya, la matriz del diálogo o debate que vamos a tener en esta noche. Vamos a tener 15 minutos de tesis cada debatiente, luego 10 minutos de contraargumentación, luego vamos a tener 20 minutos de tertulia directa, gloria al nombre del Señor, luego 2 preguntas cada uno, donde cada debatiente tendrá 1 minuto para responder y el debatiente que hace la pregunta 2 minutos de réplica a esa respuesta. Así que no le vamos a quitar más tiempo, vamos a dejar a nuestro hermano Feliberto que comience con sus 15 minutos a partir desde ya. Bueno, la postura mía evidentemente es que yo creo que el Jesús de la historia y es el mismo Jesús de la fe. Para que la gente sepa, el Jesús histórico es un término que lo utilizó primera vez Albert Schweitzer, realmente con la primera búsqueda del Jesús histórico, que es ciertamente una forma de decir el Jesús que no hace milagro, no sobrenatural, que no hace profecías a futuro, que no resucitó de entre los muertos y demás. Vino luego otra ola, que fue cuando muere Schweitzer en 1906. Entonces viene otra ola con Bullman y así sucesivamente, para que ustedes más o menos tengan el contexto de lo que vamos a hablar. Bueno, miren, como vamos a hablar en términos históricos, yo quise buscar una metodología que me permitiese abarcar todo lo que quiero decir y encontré una perfecta con 4 preguntas que dice John Dixon, que nosotros podemos hacer a cualquier registro histórico o texto antiguo, evidentemente de la antigüedad, para saber si realmente cumple con esos rigores. O sea, es lo que se analiza de él. ¿Estaba el autor bien posicionado para conocer la información que transmite? ¿Tiene el autor carácter general de ser alguien que informa de buena fe? Lo que cuenta encaja con lo que se sabe más en general de la época y el lugar del que se habla. Y mi punto, que es el que yo voy a defender, el principal, es algunas de las cosas concretas de las que habla el autor están corroboradas al menos en términos generales por el testimonio de otros autores. Entonces, lo primero que quiero hacer es, simplemente a modo ya de paréntesis, es dejar aquí bien claro de que yo creo de que los evangelios son documentos históricos. Bueno, tanto académicos agnósticos como académicos cristianos, evidentemente conservador, creen evidentemente de que los evangelios son registros históricos. Y cito a Bart Ehrman en Forjados a escribir en el nombre de Dios, página 256-57, dice: descartar los evangelios del registro histórico no es justo ni es erudito. Es un punto, Pero también es bueno saber de que pese a lo que es su teología, su cosmovisión teológica, los evangelios se escribieron mediante lo que es biografía greco-romana, que ahí tenemos que estar claros. Y eso es importante por algo que aparece en la resurrección de Jesús, un nuevo acercamiento historiográfico, donde se dice:
¿estaba relacionada la biografía antigua con la historia? Buriger responde que tenía fuertes relaciones con la historia y Craig Kennel dice que la diferencia central entre la biografía y la historia fue que la primera se centró en un solo personaje mientras que el último incluía una amplia gama de eventos. Entonces, David Aune, que es la cita que me interesa, dice aquí: si bien la biografía tendió a enfatizar el encomio o la alabanza unilateral del tema, todavía estaba firmemente arraigada en hechos históricos en lugar de ficción literaria. Así que mientras los evangelistas claramente tenían una importante agenda teológica, ojo, que sí la tiene y estoy de acuerdo con Sierra, el hecho mismo de que ellos eligieron adaptar las convenciones biográficas grecorromanas para contar la historia de Jesús indicó que estaban claramente interesados en comunicar lo que realmente sucedió. Una evidencia de que ellos estaban interesados en eso es el hecho de que cuando tú le aplicas el criterio de la vergüenza a los evangelios, te das cuenta de que ciertamente ellos contaron las cosas que son. El criterio de la vergüenza indica que hay cosas donde dentro del texto ponen en dificultad la figura que tú quieres elevar. Por ejemplo, Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, sí, pero se bautiza con Juan un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Eso es una dificultad dentro del texto. Otro punto, Jesús sabía lo que estaba dentro del corazón del hombre, pero aparentemente no se dio cuenta de que no era tiempo de higo cuando fue a maldecir la higuera. ¿Me entiendes? Son cosas que si tú quisieses evitar esos problemas, tú la omites. Pero ellos lo ponen porque realmente fueron cosas que sucedieron. Entonces, ¿cuántos minutos tengo para saber? No, van 4 minutos, son 15, te quedan 11 minutos. Pues vamos bien. Sí. Puedo seguir dando entonces la argumentación. Sí. Entonces aquí hay un punto interesante. Si los evangelistas hubiesen querido mentir o hubiesen tenido una trama, entre todos ellos hubiesen hecho como hicieron el Islam, que quemaron todos los escritos de ellos que se contradecían el uno al otro y unificaron los escritos y tienen un solo, los otros lo quemaron. Los evangelistas no. El hecho de que la iglesia primitiva desde su larga historia tenía esas 4 fuentes evangélicas, ojo, a pesar de que tienen diferencias menores dentro de los relatos, con lo que estoy de acuerdo, evidentemente, ellos la dejaron porque sabían que eso contaba registro histórico, tenía un registro histórico de las cosas que realmente pasaron. Entonces, aquí quisiera decir, si los evangelios son fuentes históricas y como nosotros vimos anteriormente, estaban comprometidos en narrar las cosas tal cual son, entonces los evangelios sinópticos son la mejor fuente que nosotros tenemos para el Jesús histórico. Si él no está de acuerdo, entonces yo le cito a Tyson, a Merz y Annit en el Jesús histórico, una guía completa que ellos dicen: existe un amplio consenso académico de que podemos encontrar el mejor acceso al Jesús histórico a través de la tradición sinóptica, dice él. Entonces, vamos a seguir aquí con la argumentación, a responder algunas preguntas. Le voy a dar esta cita primero, de J.B. Green, que en Historicismo e Historiografía, en la página 1286 que aparece en su artículo del Diccionario de Jesús y los Evangelios, dice: el estudio histórico tal como se ha practicado en general es en un sentido importante antitextual, ya que está diseñado para reemplazar las narraciones independientes de Mateo, Marco, Lucas y Juan con relatos recién construidos por el erudito en cuestión, que es lo que se hace hoy en día en la nueva ola del Jesús histórico. Aquellas personas que están interesadas en este tipo de tareas históricas necesitan tomar medidas significativas para admitir el resultado de su trabajo. No es un relato objetivo del pasado, ni una presentación del pasado, ni una presentación imparcial, ni un relato científico de lo que realmente sucedió. Toda escritura de la historia, ya sea por los evangelistas o los historiadores modernos, es parcial, es decir, incompleta y basada en una determinada perspectiva. Ningún relato histórico puede recuperar la totalidad del pasado tal como fue. La tarea del historiador no es simplemente la recuperación. Más bien, lo que le pedimos... Así que aquellos que están interesados en estudiar los evangelios como narraciones históricas, la cuestión central no es ¿ocurrió esto realmente? Más bien lo que le pedimos es ¿cómo se relaciona este evento causalmente con este otro? ¿Qué objetivo cumple contando la historia de esta manera y no de otra? Entonces hasta aquí, solamente a modo de paréntesis, dejo el tema de la historicidad de los evangelios y comienzo. ¿Estaban posicionados el autor para conocer la información que transmite? Sí. Los evangelios, principalmente los sinópticos, fueron todos escritos en el año 60 al 69. El hecho más importante que tú puedes tener para eso es que ellos incluyen
la destrucción del templo como una profecía, y además de eso, ellos lo incluyen como un elemento escatológico dentro de sus escritos, cosa que no hace Juan. Juan no incluye lo que es la destrucción del templo como un hecho escatológico del fin del siglo, que era lo que creían los judíos del primer siglo, porque evidentemente ya Juan escribe tiempo después que suceden los hechos, ¿entiendes? Y ya no lo tiene eso como un elemento apocalíptico, cosa que los sinópticos sí tenían, porque todavía estaba esa expectativa con respecto a la destrucción del templo. Voy a dejar esto hasta aquí. Si él me deja, por ejemplo, si él me presiona a que le dé más argumento de por qué se escribieron más temprano de ahí, pues yo se lo voy a dar con gusto. Otra cosa, la segunda pregunta que se hace en metodología histórica: ¿tiene el autor el carácter general de alguien que informa de buena fe? Bueno, pues sí. Yo le demostré anteriormente con el criterio de la vergüenza y demás de que ciertamente los evangelistas estaban interesados en narrar las cosas tal como sucedieron, o por lo menos como ellos investigaron y la fuente que consultaron, que creo que así lo hicieron. El punto número 3 es lo que cuenta, ¿encaja con lo que se sabe en general sobre la época en la que se habla? Claro que sí. Y le voy a dar un ejemplo de esto. La discusión sobre el día de reposo. ¿Era algo, por ejemplo, que los evangelios narran? ¿Eso era algo que se hablaba en el primer siglo? Sí. ¿Era algo que se hablaba anterior al primer siglo? Sí. Entonces, cuando Jesús dice: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea día de reposo? Mi pregunta es, nosotros tenemos evidencia de que Jesús, si es un personaje del siglo I y los evangelios están narrando hechos del siglo I, ¿tenemos evidencia de que eso realmente era una discusión del primer siglo? Sí, documento Damasco, de los rollos del Mar Muerto. El 11, 13 al 17 dice aquí: nadie debe ayudar a un animal a dar la luz en el día de reposo, y si cae en un pozo o en una zanja no debe sacarlo durante el día de reposo. Si un hombre vivo cae en un contenedor de agua o en un depósito en día de reposo, nadie debe sacarlo ni usando una escalera ni una cuerda. Entonces ahí, con todo lo que he mostrado anteriormente, se pueden ver que los evangelios son registros históricos, de que son registros tempranos de Jesús, de que están informando de buena fe las cosas que sucedieron, y además de eso, de que lo que cuentan encaja con lo que se sabe del siglo I. Si eso es cierto, entonces ahora vamos al cuarto argumento, que es mi argumento, que es: ¿alguna de las cosas concretas de las que habla el autor están corroboradas, al menos en términos generales, por el testimonio de otros autores? Claro que sí. Los evangelios hablan de la muerte de Jesús por mano de Poncio Pilato. Hablan de los milagros que realizó, ¿verdad? Que sé que es el punto donde no estoy de acuerdo, donde Sierra y yo no estamos de acuerdo. Hablan también de que era un obrador de milagro, hablan también de su virtud y demás. ¿Nosotros podemos encontrar atestiguación histórica fuera de los evangelios de eso? Claro que sí. Y la primera referencia que le voy a dar, que vamos a discutir un poquito sobre esto, es Justino Mártir. En el año 150, Justino Mártir, presentando una defensa del evangelio ante el emperador Antonio Pío, dice lo siguiente, dice aquí, finalmente, y después de que fue crucificado, los que le crucificaron echaron suerte sobre sus vestiduras y la dividieron entre ellos. Y usted puede informarse de que estas cosas fueron así en las actas que fueron levantadas en tiempo de Poncio Pilato. Y más adelante él dice: fácilmente usted puede convencerse de que él hizo estos milagros a través de las actas de Poncio Pilato. Tú me preguntas, ¿Justino Mártir era cristiano? Sí. ¿Por qué tú lo tomas? Porque él le está diciendo a Antonio Pío de que tú puedes convencerte de que Jesús hizo milagro, porque en los tiempos en los que ellos están viviendo estaban los archivos imperiales de Poncio Pilato que tenían a Jesús como un obrador de milagros. Es decir, Justino Mártir no se está basando en la Biblia. Le está diciendo: usted duda de lo que yo estoy predicando, usted puede consultar las actas imperiales de Poncio Pilato, que ahí usted va a ver que a él lo crucificaron, que rasgaron sus vestiduras y de que él hizo milagros. O sea, él no se está basando en la Biblia, él se está basando en la información que se tenía en los archivos imperiales de aquel tiempo, que es como hoy en día decir: bueno, revisa una licitación del gobierno pasado y mira a ver si esas cosas sucedieron o si no, que es lo que se hace hoy en día. Celso, en el año 179 también, habla de Jesús y dice que fue criado en secreto y consiguió empleo como obrero en Egipto, y después de haber probado suerte con ciertos poderes mágicos, regresó allí y a causa de estos poderes se dio a sí mismo el título de Dios. Tenemos otro punto aquí, y es que el punto de vista rabínico
sobre el ministerio de milagros de Jesús es parecido al que hemos visto en Celso. Dice lo siguiente: Jesús el Nazareno practicaba la magia e hizo descarriar a Israel. Eso lo dice el Talmud babilónico Sanedrín, el 107b. 2 minutos. Ok, perfecto, me alcanza. Entonces, es el punto importante aquí. Todavía hay muchas citas que yo puedo dar, pero vamos a quedarnos aquí para poder entonces traer todo lo que he dicho. Se puede ver a través de fuentes que no son creyentes, como en el caso del Sanedrín babilónico, como en el caso de Celso, que yo sé que él sabe perfectamente que Celso no era cristiano, que incluso Orígenes discute con Celso sobre esos temas de Jesús. Entonces, aparte de eso, también tenemos una atestiguación de que Justino Mártir está diciendo que las artes imperiales de Poncio Pilato habían registro de que Jesús había hecho milagros. Aparte de eso, entonces también nosotros vemos de que cuando tú te haces una evaluación histórica, si bien es verdad de que ellos hablan de Jesús como un obrero de milagro, como un mago o algún hechicero, eso habla de que ellos lo que hacían era, como judíos, descartaban la fuente y el origen de la fuerza con la que él hacía las cosas que hacía, no los milagros. Ellos lo que decían era, no, esto ciertamente no lo hace por el poder de Dios, lo hace por el mismo Satanás, y por eso es que ellos le acusan el hecho de que él hacía milagros, y no le llamaban milagros, sino le decían magia. También la sanidad, por ejemplo, en el nombre de Jesús, nosotros la encontramos en escritos rabínicos, que no puedo seguir argumentando, en los escritos de Plinio el Joven también, en el año 111, Plinio el Joven dice también, hablando de los cristianos a los cuales él había arrestado, ¿verdad?, que era para castigarlo. Voy a dar solamente la cita que me interesa porque está completa aquí. Dice: también declararon que la suma de la culpa o error no llega más que esto. Se habían reunido en forma regular antes del amanecer en un día fijado para cantar versos de forma alternada entre sí en honor a Cristo como a un Dios. Eso demuestra de que la declaración de los evangelios ya se creía desde tiempos tempranos. 30 segundos. Ok, perfecto. Y Plinio el Joven lo que está diciendo es, bueno, Plinio el Joven no era cristiano, no creía en Jesús. Él lo que está viendo es de que ellos estaban adorando a este personaje de Jesús como si fuese un Dios. Y eso es lo que le está relatando. ¿Por qué esto es importante? Porque es una persona que no cree y que está contando lo que ve de forma parcial. Es imparcial. Tiempo. Bien, gloria al nombre del Señor. Esta fue la argumentación de nuestro hermano Feliberto, gloria al nombre del Señor, acerca de su exponencia, gloria al Señor, y su argumentación acerca de este Jesús de la fe, gloria al nombre del Señor. Vamos a dejar a nuestro invitado Carlos Sierra con su 15 minutos de argumentación a partir desde ya. ¿Sabes qué es lo extraño? Que yo utilizo la misma referencia que él. Porque de hecho te escuché y leí el capítulo 1 de Meyer, cuando hacías la referencia al Jesús histórico y la búsqueda. Mira, primero aclarar, porque creo que es importante, al final las conversaciones no es para cambiar a nadie de punto de vista, sino para dar puntos de vista distintos. Y eso siempre será bueno, eso es lo primero. Lo otro es que, por lo que escuché en la ponencia, que de hecho se parece a la mía, lo único que su interpretación o conclusión es distinta, pues nos da a entender que primero que todo hace falta la información y otra cosa es la interpretación de esa información. Vale, entonces, de hecho, parecerá una contrarrefutación, pero es mi cita lo que yo tengo acá. Voy a utilizar, de hecho, la misma fuente que él tiene, incluso Justino Mártir. ¿Y por qué yo difiero con lo que él concluye? Amén. A ver, lo primero es que ¿tenían buena intención los autores? Bueno, es que no podemos medir buena intencionalidad en un autor como buena o mala, porque al final el texto tiene una intención, pero ¿quién define que es buena o mala? Cuando él admite, por ejemplo, de que tiene intenciones propagandistas o apologéticas de defender un punto teológico, no necesariamente sea malo, pero eso no lo hace correcto, ni tampoco preciso. Y como él mismo afirmaba, realmente lo que yo veo en los evangelios es que, más que una descripción de una biografía exacta o precisa, o que por lo menos intenta, realmente los evangelios son constructos teológicos que buscan darle un respaldo a la creencia que ya se tiene. Por ejemplo, yo difiero con la idea de que presentan algunos apologistas o personas en este tema que hablan de la buena intención o
la honestidad de los escritores, porque yo no lo veo así, en un sentido muy estricto. No es que sean deshonestos, sino que sus intenciones es diferente a lo que uno busca cuando habla de historicidad. Por ejemplo, Lucas te dice en el capítulo 1 de que había investigado diligentemente las cosas que se decían de Jesús, la cual para ellos son ciertísimas. Pero cuando tú te fijas, realmente Lucas no hace una investigación como él le está diciendo. Lucas toma una fuente ya conocida y modifica lo que él entiende que le conviene a su audiencia. Yo no puedo decir que hago una investigación sobre un tema y sacar la versión 4.0 de un judío marginal. ¿Entiendes? Porque no hice una investigación. Ey, duro ese libro, duro. Muy bueno, muy bueno. Duro. Muy bueno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo digo que hago una investigación y termino haciendo un libro igual que el de Isaías, incluso en la misma forma, sinóptica como le llaman, realmente no estoy haciendo investigación. Estoy tomando un documento existente y moldeándolo y tomando las partes que a mí me conviene colocar o las partes que quiero modificar para la historia. Y eso no es una investigación. Tomaste una fuente y le cambiaste palabras. Y eso es lo que yo veo en Lucas. Entonces, ni siquiera desde el mismo texto bíblico, la afirmación que hace Lucas, a mí me parece coherente. Porque dice que es una investigación, pero realmente tomó un texto fuente, lo tomó exactamente igual, por eso se parece con Mateo y Marcos, y le hizo modificaciones. Esa es una investigación seria. Por tanto, no creo a priori de que los evangelistas tienen una intención desinteresada, ni tampoco histórica. Otra parte importante es que cuando uno ve el Evangelio de Mateo, uno se da cuenta también de que más que ser preciso con la historia, Mateo intenta adornar sus relatos históricos para que encajen con la teología que quiere aplicar. Y lo hace desde el capítulo 1, con la genealogía. ¿Qué te presenta Mateo? Una genealogía conveniente que haga alusión con la genealogía de David. Número 14 con la genealogía, y así la gente cuando lo lee dice, wow, pero debe ser simiente de David, y lo conecta con David. Luego te habla un nacimiento virginal, no apelando a una narración histórica, sino a un recurso teológico de que había un precedente bíblico o de referencial que apuntaba a ese nacimiento virginal. Y eso no es historia, sino teología, conectándolo con Isaías 7:14. De hecho, en ese capítulo te menciona la palabra que María era virgen y que no había tenido relaciones sexuales 2 veces, porque su énfasis no es la historicidad, sino la teología y la conexión con las profecías que él cita que son como mesiánicas. Otro punto importante es que hace alusiones a sitios o referencias que por lo menos hoy día no tenemos, como la que dice que hay una profecía o un oráculo que dice de Nazaret vendrá un nazareno. Esa profecía o ese oráculo no existe. Se han hecho varios intentos para intentar decir que era igual que Sansón, pero son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es el pueblo y otra cosa es una confesión o una forma de fe. Realmente no hay una referencia histórica ni bíblica para esa alusión que hace Mateo ahí. Entonces, realmente Mateo, más que describir, por ejemplo, o Lucas, una investigación diligente y objetiva y precisa sobre la vida de Jesús, lo que intentan a través del personaje, pues crear un mito teológico que sea conocido para la audiencia y que cuando ellos escuchen las alusiones, por ejemplo, de que fue dicho por el profeta o que Isaías dijo tal cosa, la gente que realmente tenía una memoria colectiva teológica y no la cercanía del texto, al escuchar una referencia que se parecía a lo que ellos habían escuchado o leído, pues el lector o el lector entienda de que de verdad había una referencia que amerite o que valide lo que Mateo estaba diciendo, lo que Lucas estaba diciendo. Otra cosa importante es que Celso, por ejemplo, en el siglo II no es una referencia histórica del personaje. De hecho, lo que dice, por ejemplo, Meyer en el capítulo que habla de las fuentes externas al cristianismo, especialmente fuentes judías, y habla de las fuentes de Celso, dice que Celso no funciona, y Meyer es un creyente, no funciona como una fuente histórica, porque lo que hace Celso y lo que hace el Talmud y las fuentes midraístas no es un apelativo histórico de contradecir la historicidad del personaje o dándole otro punto de vista, sino un rechazo a las posturas cristianas satirizándolo. Eso dice Meyer en su libro Un judío marginal, el tomo 1, el capítulo que habla sobre las referencias externas. Para Meyer, por ejemplo, la única referencia válida externa realmente para hablar de la historicidad de Jesús sería Josefo, especialmente la cita donde habla de Santiago, más que de Jesús propiamente. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa con Plinio, que de hecho Meyer también lo menciona. ¿Y qué es lo que dice Meyer? Lo mismo que yo había aplicado mucho tiempo, de que la alusión a Plinio, a que adoraban a Jesús, es una referencia histórica de que se adoraba a Jesús, no una prueba de que Jesús sea Dios. De la misma manera que, por ejemplo, cuando yo digo, el anfitrión adora a Mita y Aarón, yo estoy haciendo una afirmación de que él adoraba a Mita y Aarón, pero no una afirmación de que Mita y Aarón sean Dios.
O sea, no es lo mismo. Entonces, no me funciona como una fuente independiente para yo afirmar la veracidad histórica de las características divinas del personaje. Lo mismo pasa con Tácito. Tácito hace una alusión al cristianismo. No a Jesús propiamente, sino al cristianismo. ¿Qué es lo que dice Tácito? Que el cristianismo era una superstición maliciosa, dañina, que estaba invadiendo Roma. Y para que la gente entienda quiénes son los cristianos, dice, el cristianismo que tomó su nombre de Cristo, que fue desvivido por Poncio Pilato bajo el imperio de tal emperador. Entonces, es una referencia histórica al movimiento cristiano, no una confirmación histórica a la sobrenatural del personaje, ni siquiera en este caso el de Tácito, me sirve como una fuente histórica de Jesús, que yo no lo niego. Entonces, otra cosa también es que, por ejemplo, cuando citamos a Justino Martí, que sí, Justino Martí hacía defensa de la fe, era un cristiano en el siglo II, a mediados del siglo II, pero Justino Martí también dice algo interesante, y esa sí se la voy a leer textualmente, porque me gusta cómo Justino Martí lo presenta, que aunque es un argumento para defender al cristianismo, también juega algo en contra en cuanto a la precisión histórica. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el libro de La tumba vacía de Marcos, de Meyer, hablando de Justino Martí, y dice Justino Martí lo siguiente. Un samaritano nacido en el primer siglo, que escribe a mediados del siglo II, confiesa: cuando afirmamos que el Logos, que fue primogénito de Dios, fue engendrado sin una unión sexual, es decir, Jesucristo, nuestro Salvador, después de ser crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo, no estamos transmitiendo nada nuevo con relación a aquellos a quienes son hijos de Júpiter, a Mercurio, la palabra intérprete, maestro de todos, a Esculapio, quien siendo un gran médico fue alcanzado por un rayo y ascendió al cielo, a Baco, también que después de haber sido desmembrado, y a Hércules, cuando se entregó a las llamas para escapar de las fatigas, y los hijos de Leda, y Discorius, y Perseo, y los hijos de Dané, y Belerofonte, quien, aunque nacieron de mortales, ascendieron al cielo en el caballo Pegaso. Porque, ¿qué diría Ariadna de aquellos que, como ella, han sido declarados colosos entre las estrellas? ¿Y qué decir de los emperadores que mueren entre ustedes y que consideran dignos de ser inmortalizados para siempre, para quienes presentan a alguien que jura haberlo visto mientras era consumido por el fuego y ascender al cielo desde la pila funeraria? Primera Apología 21. Justino Martí sitúa la mayoría de los contornos de la narrativa evangélica dentro de una modalidad mitopoética de la fábula heroica. ¿Qué significa esto? Que las referencias que da Justino Martí para decir que el cristianismo no debería ser extraño para los romanos es que ustedes tienen mitos igual que los de nosotros. Lo que nosotros decimos de Jesús no es nuevo para ustedes, porque ustedes dicen lo mismo de Esculapio, de Baco, de Heracles y de todos los personajes. Incluso ustedes tienen testigos que dicen, testigos oculares que dicen que después que el César murió, ascendió al cielo. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Es decir, que no me sirve como una narrativa o una referencia histórica, sino una referencia mitopoética conocida en Grecia y en Roma. Y esto es lo que habla. Y la parte importante es que esta misma cita de Justino Martí nos sirve para entender de que, a diferencia de lo que uno entiende hoy día y el rigor que uno pueda exigirle al texto, la narrativa de los evangelios, que son los que hablan realmente de Jesús, son las fuentes que tenemos para hablar de la vida de Jesús, porque es que no hay otras. O sea, las otras alusiones fuera del texto son muy vagas y ambiguas. De hecho, cuando la gente dice, bueno, es que no había contradicciones entre ellos, sí, lo que pasa es que los evangelios no tenían la intención de ser un texto guardado para 2000 años. Ellos escribían cartas, como dice Lucas, por ejemplo. Lucas escribió su evangelio no para difundirlo al mundo. Lucas escribe su evangelio o su versión de Jesús para me fue el nombre, Teófilo. Es para Teófilo, para que Teófilo vea por escrito lo que él ya creía. Entonces Lucas no tenía esa intención, y como no tenía esa intención, realmente no había un conflicto entre un texto y otro, era simplemente una versión diferente del mismo Jesús que se había predicado. Entonces, por eso no había una precisión. De hecho, los cristianos mismos no consideraron tan relevantes los textos como los evangelios, sino hasta mediados del siglo II. No hay intentos. De hecho, el primer intento de canonizar lo que entendemos como Nuevo Testamento lo hace una persona que es considerado como el mayor apóstata del cristianismo, que es Marción de Sinope. Porque antes de Marción de Sinope no había interés realmente en esa preservación, o se veían los textos de los evangelios como la palabra precisa o histórica de Jesús. Incluso, ¿cuánto me queda?
Le quedan Dale, 4 minutos. Ok. Pero déjalo, culmina tu idea, que a mí me gusta tu punto. Sí, incluso en los padres de la iglesia usted nota que cuando citan el texto bíblico no lo citan respetando lo que dice, lo modifican, lo alteran para enseñar algo en particular, porque aunque existía el texto no tenía esa importancia. Incluso Papías de Hierápolis en el siglo II dice: yo prefiero la palabra viva de los que vivieron con Jesús o los que conocieron a los que vivieron con Jesús. O sea, no tenía un interés en el texto propiamente. El interés por el texto, de la manera como nosotros lo estamos viendo, se empieza a tener después que los apóstoles mueren. Por eso no hubo un conflicto entre ellos por cómo escribían los textos. Entonces, realmente todo eso funciona perfectamente dentro de una narrativa mito-poética que encaja perfectamente con la teología greco-romana. ¿Qué pasaba dentro de la teología greco-romana? Primero, hablar de un personaje que hacía milagros no era extraño para ellos. Hablar de un testimonio enemigo no me funciona como un criterio que valga para decir que el texto es confiable, porque, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles se habla de Simón el Mago, y dice que Simón el Mago hacía magia y engañaba a la gente. Pero eso no es un testimonio enemigo que confirma que, de alguna manera, Simón el Mago hacía algo sobrenatural. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque lo que sucedía es que en el contexto del siglo I, siglo II, la gente vivía en una era precientífica donde incluso la lluvia se consideraba una provisión, un prodigio divino. Y habían algunos encantadores o oradores de hoyo que oraban hasta que lloviera y se consideraría como un acto de Dios. Por tanto, aquí estamos hablando de textos que, más que históricos, aunque puedan tener referencias históricas, su intención es meramente teológica y mito-poética, tratando de encajar un personaje que pudo haber existido y que existió. No, de eso no tenemos duda, pero su narrativa no es precisa ni histórica ni necesariamente coherente, sino abocado a una teología y una intención de presentar su creencia o su doctrina. Para concluir, una parte importante también es que tú notas el desinterés de los judíos hasta 2 siglos después de siquiera refutar lo que decían los cristianos, a diferencia de lo que presentan los evangelios, que había conflictos todo el tiempo. Los judíos son una comunidad que siempre escribe, pero realmente no hay alusiones al cristianismo o a Jesús de manera seria. Simplemente son burlas a las ideas cristianas, como lo hace Celso. Celso no es una investigación histórica tampoco. Por ejemplo, ¿por qué Celso no me sirve como una investigación histórica? Porque yo tendría que asumir que Celso tiene razón cuando dice que Jesús se fue a Egipto a practicar la magia, pero eso no es cierto históricamente hablando. Porque Celso no está hablando desde un material histórico. Celso está tomando las creencias de los cristianos y está refutando. No, tú dices que Jesús hizo eso. Eso fue que aprendió magia en Egipto. Ah, tú dices que el pastor tuyo saca demonios. Eso fue que le paga. Pero yo decir que le paga no me funciona como un testimonio enemigo, porque no radica que realmente hay un acto sobrenatural en tu pastor o en Jesús, sino realmente que yo estoy refutando todo lo que tú me digas porque no me convence tu narrativa. Entonces, realmente, y en conclusión, ese es el problema que yo veo con los evangelios y los textos de cristianos en particular, porque de hecho Justino Martí y muchos autores, tú notas que asocian más con el mito conocido. Incluso tienes a padres de la iglesia que asocian la resurrección con el ave fénix y su encarnación o su resurrección propiamente, y no con un texto bíblico, porque realmente se va construyendo a partir de una idea que se creyó desde el primer siglo, que va evolucionando y se convierte a Jesús en una divinidad, posiblemente a finales del primer siglo. Yo lo coloco realmente entre los años 60 y adelante, muy arriesgada, pero la coloco ahí. Pero realmente no me sirve para yo hablar de que el personaje bíblico sea el personaje histórico, ni siquiera cerca. Solamente un punto para que él me diga. Sí. Tiempo. Señores, estos fueron los argumentos del debatiente Carlos Sierra acerca del Jesús histórico. Gloria al nombre del Señor. Somos 568 personas conectadas simultáneamente. Vamos, dele like, aleluya, comparta, gloria al nombre del Señor. Vaya compartiendo estos argumentos. Vamos a entrar a la parte contraargumentativa, aleluya, donde cada debatiente va a tratar o va a hacer que los argumentos se vean frágiles y no tan sólidos como se cree cada quien. Y este tiempo le toca a Feliberto, sus 10 minutos a partir desde ya. Antes de comenzar, me gustaría, solamente si él puede, que me mencione, por ejemplo, qué personaje romano él dice que hacía milagro, porque ahí creo que fue la única parte donde él no... Apolonio de Tiana. Ok, Apolonio de Tiana. ¿Con ese es suficiente? ¿O tiene más? Pero hay más. Lo que pasa es que, por ejemplo, Miguel también te lo dice, Jesús se hace más relevante porque en el personaje se abocan diferentes personajes que pudieron existir para la época. De hecho, en el mismo libro de Hechos, el capítulo 21, te habla de otro personaje, que Flavio Josefo desarrolla mejor como que era un dirigente que consiguió hacer una revuelta y que de hecho lo confunden a Pablo en el texto de Hechos. Entonces, realmente para la época era muy común, y de hecho te sirve el mismo de hecho
de Simón, el mago que hacía actos milagrosos. Sí, bien, un inciso, perdón, un inciso. Estos 10 minutos de Feliberto es para que Feliberto única y exclusivamente contraargumente. No le puede hacer pregunta a él porque ustedes van a tener una parte que es de tertulia, que es un diálogo directo. Ahora va la parte contraargumentativa y te voy a poner los 10 minutos desde ya. Bien. Okay. Perfecto. Muy buena participación de cierre, en verdad. Era lo que me esperaba, a la altura de lo que yo esperaba también. Aunque no esté de acuerdo con sus conclusiones. Y quiero comenzar primero con algo. Lo primero que hay que entender es que en el siglo I había muchas fuentes, había muchos escritos, porque ciertamente es verdad de que no había un canon como tal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice con respecto al hecho de que fue Marción el primero que comenzó. Pero él también tiene que saber de que ya la iglesia primitiva, los primeros cristianos, sí tenían el concepto claro de los libros que ellos consideraban inspirados. Y para eso yo cito a lo que es el canon Muratori. El canon Muratori fue una respuesta a Marción, porque Marción, y yo estoy de acuerdo con él, era un hereje, que lo único escrito que creía eran lo de Pablo, modificaba los escritos de Pablo, rechazaba todo lo que tenía que ver con el judaísmo, y por eso él utilizaba a Pablo. Pero siempre desde el siglo I se tuvo claro cuáles libros sí eran considerados inspirados, independientemente de si lo fuesen o no, pero sí tenían ya como los libros claros. E incluso lo que eran debatibles, como el Apocalipsis de Pedro y demás, ellos lo tenían como al margen, como diciendo, mira, bueno, miren, la lista son esto, y menciona todos los libros del Nuevo Testamento, excepto 2, y esos 2 es por el hecho de que el fragmento estaba roto. El canon Muratori se encontró roto. Por eso es que no se menciona, por ejemplo, a Marcos y a Mateo. Pero uno tiene una referencia porque dice que Lucas fue el tercer evangelio, que ahí es que comienza. Dice, Lucas es el tercer evangelio y da un testimonio, tal como nosotros lo creemos hoy en día, de que fue un médico de Pablo y demás. Dice que Juan fue el cuarto. Dice que Hechos fue el quinto y narra. Luego te habla de todas las cartas de Pablo, te habla de Hebreo, te habla de Primero de Juan, te habla de Santiago y demás. O sea, en el primer siglo sí se tenía clara la idea de los escritos. Con respecto al judaísmo, en el concilio de Yamnia nosotros tenemos también lo que es una lista ya de los libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy en día. La diferencia que tenemos la Iglesia Católica y nosotros es simplemente esa, que los católicos toman lo que es la Septuaginta, el canon de la Septuaginta, y nosotros no aferramos a lo que es el concilio de Yamnia, que fue la recopilación de la escritura hebrea luego de la destrucción del templo, que se armó ese concilio para eso. Con respecto a Nazaret, yo quiero solamente citarle algo brevísimo, y es del doctor Jane Stranger, el cual ha encontrado lo que es una lista de sacerdotes, ¿verdad?, a los cuales se le había, luego de la destrucción del templo, se le había enviado a distintos lugares, y uno de esos lugares donde se envió a un grupo de sacerdotes luego de la destrucción del templo fue a Nazaret. Y aquí quiero citar algo del arqueólogo Jack Finnegan también, que fue de unas tumbas que se encontraron fuera de Jerusalén, no dentro de Jerusalén, por el tema que ellos tenían con los muertos, que no lo podían tocar ni nada. Se cree que en esa región ahí en específico era directamente donde estaba Nazaret. Nazaret no era Santo Domingo Este, una masa de tierra enorme. Se creía de que era un lugar, por las descripciones que hay, se creía de que era un lugar pequeño de aproximadamente 400, 300 más o menos personas, y que estaba en un lugar marginal de Jerusalén, a las afueras, donde se encontraron directamente las tumbas. Y el arqueólogo Jack Finnegan dice, a partir de estas tumbas se puede concluir que Nazaret fue un asentamiento fuertemente judío en el período romano. Otro punto, el hecho de que los evangelistas tengan una propaganda para mostrar su fe al mundo, para convencer de su fe al mundo, no quita de que lo que ellos están hablando son cosas históricas que realmente pasaron. Y aquí quiero darle una cita de Pedro, cuando Pedro habla, por ejemplo, con los judíos en el primer siglo, en el día de Pentecostés. Me encanta porque Pedro dice lo siguiente, para que ustedes vean que estaba inextricablemente ligada a lo que es la teología con la historia. Ellos no lo desligaban, que
lamentablemente es lo que hace mi hermano Sierra. Vamos aquí en un punto. Cuando él dice, varones israelitas, oye estas palabras, Jesús Nazareno. ¿Jesús era de Nazaret? Bueno, sí. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Fíjate que lo está involucrando a ellos. Y dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste y por mano de Nico crucificándole. Vamos aquí a un punto. Fíjate cómo él narra el hecho histórico y luego él ve el hecho histórico a través de la teología que él cree, que yo estoy de acuerdo, de la cosmovisión, pero no dice que no sucedió. Es decir, ¿a Jesús lo mataron? Sí. ¿Jesús fue crucificado? Sí. Y entonces él viene y te dice que eso fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esa parte tú puedes decir, bueno, yo no creo en Dios, no creo que Dios lo hizo. Sí, pero el hecho histórico sucedió. Tú lo que no estás de acuerdo es como él mira a través de su cosmovisión de que fue Dios el que orquestó todo eso, que no escapaba de su mano. Otro punto importante que estaba buscando aquí es lo de Justino Mártir, que él me citó, porque el hombre es un genio y me encanta eso. Cuando él habla de los escritos de Justino Mártir, que le estaba diciendo a los romanos de que eso no era algo extraño para ellos, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que él no te dice es que en Apología, en el diálogo contra Trifón, en la parte 69.3, él dice de que eso era una copia del cristianismo que ellos habían hecho. ¿Por qué? Y te lo voy a citar, Dice aquí, ¿acaso no entiendo que cuando las Escrituras habla de Cristo como fuerte un gigante para correr su carrera, ha sido de igualmente imitada? Él está hablando ahí de la parte de Hércules, que se dice que dicen que Heracles o Hércules era fuerte y viajó por el mundo y que fue engendrado por Zeus de Alcmena y ascendió al cielo cuando murió. Y entonces él dice, ven acá, pero piénsalo. Eso que ellos están diciendo es lo que dice él en el diálogo contra Trifón en el 69.3. Él está diciendo, eso es una copia del cristianismo. Sucede también en el caso, por ejemplo, de Orígenes, en su obra Contra Celso, en el 3.22 y en el 3.43. Orígenes también refuta esas ideas. ¿Por qué? Porque a diferencia de los judíos, los romanos eran sincretistas. Los romanos y los griegos en general podían irse a cualquier lugar y mezclaban sus dioses con el de eso y punto. Por ejemplo, él cita a Apolonio de Tiana. El problema con Apolonio de Tiana está de que las citas de Apolonio de Tiana surgen un siglo después de la muerte de Apolonio de Tiana, que es muy probable que las personas ya que lo hayan conocido no hayan estado vivas, y solamente es a través de Filóstrato, y el que me desmienta si no es así, y es una sola referencia que tiene. Del Evangelio nosotros tenemos enemigos de la fe contando, independientemente de si fue real o no los milagros, si era un hecho, una brujería, lo que sea que él hiciese, pero no descarta de que tanto enemigos de la fe como fuentes que son independientes a los evangelios están narrando hechos que los evangelios le atribuyen a Jesús, dándole una interpretación diferente, una providencia diferente de lo que ellos hacían. Por ejemplo, el hecho de que él dice que Jesús no fue a Egipto es mentira, porque hay tradiciones tempranas que hablan del niño Jesús cuando estaba en Egipto. Por eso de allá sale que él aprendió la magia, por eso de allá sale también de que... 2 minutos. Wow, el tiempo no está jugando en contra. Cierra, vamos a darle 10 horas aquí. Vamos a darle 10 horas. Muerte súbita. Pues bien, por eso hay tradiciones tempranas que hablan de Jesús en Egipto, e incluso hay escritos que hoy en día evidentemente se consideran mitológicos, que te hablan de Jesús cuando estaba, por ejemplo, en Egipto, que él cuando era pequeño mató a un niño, que tenía unos superpoderes tremendos. ¿Cuándo comenzó a tener ese desapego de lo que es el Jesús, el relato real de esos hechos milagrosos? De los hechos que se le atribuyen de la magia y algunas de esas tradiciones y de esas invenciones que se hicieron de Jesús? Fue a partir del siglo IV. Ya son los evangelios apócrifos. Si nosotros leemos una comparación entre los apócrifos y los evangelios que nosotros tenemos en nuestras escrituras, nos damos cuenta de que difieren
totalmente, porque unos están plagados de filosofía greco-romana y los otros están basados en lo que es una perspectiva centrada en el Dios de Israel y también arraigada en hechos históricos. Los evangelios apócrifos no contienen historia, a excepción del de Tomás, que es el único que tiene algunas cosas que dependen de los evangelios sinópticos como tal. Pero ahí sí hay tradiciones tempranas de que Jesús sí fue a Egipto. Es verdad, por ejemplo, de que la cita a Nazaret, por ejemplo, de que tenía que ser llamado nazareno y demás, no se sabe, por ejemplo, de qué escrito, porque es verdad que no todos los escritos del primer siglo sobrevivieron al día de hoy. Él dice que a los judíos no les interesaba lo que es Jesús en el primer siglo. Lo que él no te dice es de que el Imperio Romano destruyó Jerusalén y destruyó todos los escritos de ellos. ¿Por qué se encuentran escritos y por qué hoy en día nosotros conocemos el Antiguo Testamento como probablemente lo tenían los judíos a través de los rollos del Mar Muerto, que ellos lo escondieron por eso? Por eso ellos lo escondieron en tinaja, porque cualquier imperio inmediatamente invadía un lugar, lo primero que hacía era destruir todo, destruir sus escritos, borrar sus historias e unificarlos a ellos para que perdiesen su identidad. Entonces, el hecho de que no hayan escrito del mismo tiempo de Jesús de eso, se explica fácilmente por el hecho de que el Imperio Romano destruyó todo. No sé qué más dijiste, se me olvidó ahí un poco. Pero vamos a seguir discutiendo sobre esto. Te doy la parte para que me mencione más gente y seguirla refutando. Todavía nos falta la apoteosis, la vaina. Exactamente 10 minutos, mis amados. Esta fue la contraargumentación de nuestro hermano Feliberto, gloria al Señor, haciendo defensa o contraargumentando los fundamentos de nuestro hermano Carlos Sierra. Vamos a dejar a nuestro hermano Carlos Sierra. Somos 657 personas conectadas simultáneamente. Vamos rumbo a las 700. Vamos, comparte, dele like porque esto se está poniendo sumamente interesante. 10 minutos de nuestro estimado Carlos Sierra a partir desde ya. Bien. Realmente no entendí el argumento de Nazaret. O sea, no negué si Nazaret existía en el primer siglo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que la alusión que hace no existía y no existe en ninguna parte de la Biblia, y no porque se haya perdido o la haya quemado el Imperio Romano, sino porque la cita es inexistente y no es la única. Cuando Juan 7 también hace una alusión de que, como dice la Escritura, hablando de Jesús, Juan 7 dice, como dice las Escrituras, el que cree en mí, de su interior emanarán o brotarán ríos de agua viva, también es una cita inexistente. Y no porque se haya perdido, sino porque los evangelistas, como había dicho, no apelan realmente a referencias ni históricas precisas, ni a referencias textuales precisas, sino a la memoria histórica del lector, porque ellos sabían que la mayoría de la gente no tenía acceso a la lectura, sino de una manera externa. Por eso Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. La mayoría de las personas en el siglo I no eran letrados, tenían un recuerdo en base a lo que habían escuchado, y era fácil uno decir una referencia y que la gente le sonara como una referencia bíblica y que realmente no lo fuese. Entonces, esa es la razón por la que Mateo hace una cita que no existe y Juan hace cita que no existe. Y también porque, a ver, lo que pasa con los evangelios, en particular en el siglo I, es que aunque tengan intentos, por ejemplo, tú notas que lo que te dicen no se corresponde con lo que pasa. Por ejemplo, la razón que Mateo da por la cual Jesús nació virgen es insostenible. No solamente desde la historia, que no pasó, sino desde el texto, porque el texto que da de referencia para decir que el acto sucedió tampoco es correcto. Entonces, es una intención teológica tratando de buscar un respaldo para la idea que él ya tiene. Cuando Lucas dice que investiga diligentemente y al final lo que hace es tomar una fuente conocida y modificar algunas cosas, realmente no está haciendo una investigación diligentemente. Está tomando una referencia que ya se conoce y cambiándole palabras y agregando cosas que él considera importantes. Entonces, el mismo Lucas lo que dice no lo cumple. Mateo lo que dice no lo cumple. No son fuentes precisas ni tampoco tienen una intención de ser históricos precisos. Por ejemplo, las alusiones que hablaba del niño y demás. El tema es que lo que está tratando Mateo de hacer es un comparativo o un paralelo entre Jesús y Moisés, destacando a Jesús como superior a Moisés. Después hace lo mismo en Mateo capítulo 16 y 17 con la transfiguración. Éxodo te dice que Moisés sube una montaña, dura unos 8 días en subir, se encuentra con Dios, se encuentra presente con la divinidad y baja del monte con el rostro resplandeciente. Lo mismo te dice Mateo 16. Jesús sube una montaña, dura lo mismo día, se encuentra con seres que estaban en el cielo, baja de ahí con el rostro iluminado. Es decir, no está narrando un acontecimiento histórico, sino que está utilizando un recurso teológico de hacer
hacer una similitud entre uno y otro. ¿Cómo podríamos validar si es histórico lo que dicen los evangelios? Si encontramos un testimonio externo. De hecho, el texto está tan teologizado que incluso te da las razones por las que nadie sabía eso. Y es que por lo que en boca de Jesús, que la razón por la que nadie sabía eso es porque Jesús le prometió a ellos, le hizo jurar que no lo dijeran. Entonces, respeta más el orden de un texto apologético y teológico que una narración que pretenda ser histórica. Incluso encuentras en los evangelios oraciones que Jesús tuvo en secreto y de alguna manera ellos se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque no están narrándote una oración precisa que Jesús hizo aparte, como Juan 17, porque Jesús la hizo solo. Entonces, ¿a qué apela el autor de Juan cuando te escribe textualmente lo que Jesús habló en secreto con Dios? ¿A la historia? No, a la teología. Está colocando un recurso narrativo teológico para decir Jesús en secreto dijo eso. No podemos, acuérdense que estamos hablando de historia y no teología, no podemos recurrir aquí a decir que el Espíritu Santo se lo reveló, porque ya no hablaríamos de historia, sino de teología. Entonces, se dan cuenta que los evangelios, más que ser históricos y precisos, son teológicos. Como cuando te dice que Jesús tuvo una conversación aparte con una persona y de repente la conversación, incluso de lo que pensaba el individuo, se refleja en el texto bíblico. Eso no es historia, eso es teología. ¿Cómo un historiador sabe que Jesús leía el pensamiento? Incluso cómo el historiador dice lo que la persona en su mente estaba pensando. Eso no es historia, eso es teología, y eso es lo que tú ves en el texto bíblico. Otra cosa, de los milagros, como había mencionado, los milagros en el primer siglo eran muy comunes. De hecho, John P. Meyer, creo que en el tomo 3, hace un desarrollo precisamente de los actos milagrosos que se desarrollan desde el siglo II antes de la era común hasta el siglo II después de Cristo, y era muy cotidiano. De hecho, habían diferentes relatos incluso de personajes que se entendían como reales en el siglo I, como Salomón, que se le atribuyen también actos milagrosos. ¿Por qué? Porque la teología del Segundo Templo se abocó precisamente en lo mistérico, en lo mágico, en lo sobrenatural, hasta un punto que a Salomón lo tienen como si fuera el mayor exorcista de demonios. Ahora, ¿eso es histórico? No, ni siquiera es bíblico. Es parte de la tradición que se desarrolló posteriormente. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, a un personaje, incluso a uno real, se le atribuían actos milagrosos. Incluso a Pitágoras, que es en el contexto también donde surge el cristianismo, el teorema de Pitágoras se le atribuyen actos milagrosos. ¿Y esto quiere decir que Pitágoras hacía actos milagrosos? No. Era una manera, y también te lo dice, por ejemplo, A.P. Sanders, era una manera de destacar al personaje. Y las referencias que estoy dando no son referencias ateas, son referencias cristianas. Pero entienden precisamente de que esto representa un conflicto. Varias premisas. Lucas dice que hace una investigación diligentemente y lo que hace es copiar una fuente y modificar algunas cosas. No es correcta. Mateo apela a una narración histórica, pero lo que hace es teología a partir de textos existentes que lo modifica o textos que no existen en ningún lado. Los evangelistas recurren a mostrarte conversaciones que Jesús tuvo con Dios en privado y te la muestran como una narrativa histórica. ¿Cómo usted va a saber lo que Jesús dijo en privado si usted no estaba? Históricamente hablando, no es correcto, es teología. Dentro de la teología y dentro del mito poeta, la poesía se puede hacer, pero dentro de la historia no podemos utilizar el recurso. Dentro de la historia no podemos decir que un autor puede escribir lo que un personaje tenía en la mente. Eso no es historia, eso es teología. Dentro de la historia no podemos decir que un personaje resucitó al tercer día, eso es teología, eso no es historia. ¿Qué sucede también? Noten incluso que en el mismo relato de la resurrección, Lucas intenta adornarlo para explicar cómo Jesús andando con ellos y nunca entendieron lo que iba a pasar con Jesús. Durante todo el evangelio vemos que Jesús le cuenta que él tiene que morir. Incluso Pedro ratifica que él es el Cristo y después le dice, no, pero ¿cómo tú te vas a morir? Jesús se muere y según Lucas 24, después de muerto Jesús se le aparece, pero de alguna manera mágica, que de nuevo es teología y no historia, dice el autor de Lucas que se le puso un velo. Eso no es historia, eso es teología. Se le puso un velo invisible que no se veía, que no lo hacía ver que era el Jesús. Eso no es historia, eso es teología. Y de esta manera, en el texto te intenta explicar cómo los discípulos que andaban con Jesús no entendían ni siquiera a qué vino Jesús. Y Jesús después de muerto le explica supuestamente lo que se decía en la Biblia de él. Eso es teología, no historia. Entonces, ese es el conflicto. Otra cosa importante es que la alusión de la canonicidad del texto bíblico, tú lo mencionaste, parece el siglo II, no del primero, porque si es una contrarrefutación a Marción escribe en el 120, 130, entonces realmente es el siglo II. ¿Por qué? Porque en el siglo I, aunque después de la muerte de los discípulos,
se empezó a tomar relevancia. Por ejemplo, yo sé que me pueden citar 2 minutos. Segunda de Pedro 3:18, donde dice, porque 15, cuando dice, porque la presencia de nuestro Señor es para salvación, como también ha tomado a Pablo, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como las otras escrituras. Pero hay dos cosas. Por ejemplo, Grace Scanlon, que tú lo mencionabas ahorita, tiene ese debate, dilema, si Pedro realmente es una autoría de Pedro o si se hace después, posterior, por los discípulos de Pedro. Pero el punto importante es que es a final del siglo I cuando empieza a tener relevancia, precisamente por lo que había mencionado, de que es por la muerte de los apóstoles. Pero ellos mismos, cuando escribían sus escritos, no tenían la intención de que el texto sea preservado o que eso iba a ser recordado como una fuente histórica para marcar la veracidad de Jesús como personaje histórico. De hecho, es tan poca su intención que la razón por la que escriben es porque, como pasa un lapso de tiempo largo, diferente a lo que ellos tenían planificado, porque todos ellos pensaban que el mundo se iba a acabar en el siglo I. Sí. Entonces, al tener esa teología, lo que intentan es escribir relatos que respalden su punto de vista. Por eso, de nuevo, históricamente no se sostiene que Jesús diga que el mundo se iba a acabar, que no recorrían toda la ciudad hasta que él volviera de nuevo, y que ellos iban a estar vivos, algunos de ellos, cuando viniera de nuevo. Eso no es historia. No está recogiendo necesariamente lo que Jesús propiamente dijo, sino la teología del momento para explicar que lo que ellos creen acerca de la venida de Jesús, que venía en el primer siglo, y que ellos iban a estar vivos, estaba respaldada por un dicho de Jesús. Pero de nuevo, eso representa a un plano narrativo teológico y no de la historia. ¿Cuánto me queda? Un minuto. Con relación a Justino Martí y el diálogo con Trifón, hay que entender que realmente Trifón no es un personaje real. Es un diálogo que se hace Justino Martí con él mismo. No recuerdo si Justino Martí Orígenes, me parece que era Orígenes. Pero lo hace con él mismo. De hecho, la mayoría te descarta eso como un diálogo real, sino una manera de tener una tertulia con un punto de vista distinto. Y lo que él presenta no es necesariamente una verificación histórica, sino una carta o un texto o un debate ficticio, que es lo que presenta la mayoría, donde se debaten ciertos puntos que eran importantes para el siglo II, como la opinión de los judíos, qué opinaba la cristiandad con relación a algunos textos bíblicos, pero no me sirve, aún sea un debate real, no me sirve como una prueba histórica de que realmente los mitos grecorromanos son posteriores. Con relación a... 30 segundos. 30. Con razón a... Fluye, que esa parte sí tiene mucha veracidad, tiene mucho respaldo, que es lo de Apolonio de Tiana. Es que encontramos una referencia que es tardía, la encontramos en el siglo II. Y por ejemplo, William Lane Craig te dice, es que la referencia se hace después que se conocen los mitos. Lo que pasa es que, igual que Jesús, que los mitos se desarrollan después, o la parte que tú entiendes como milagrosa, se desarrollan después del personaje, no durante el personaje. Entonces, ¿qué sucede? Aunque la referencia que tenemos es de un seguidor de él, porque era un seguidor de él, incluso le hacen culto, está al día. Ya había una tradición oral que se recopila en el siglo II acerca del personaje. Y es posible incluso, y ahí te cedo, que tuviera influencia cristiana. Como por ejemplo, el cristianismo tiene influencia cristiana. Porque por ejemplo, incluso las narrativas que hacen... El cristianismo, influencia cristiana. Influencias grecorromanas. Por ejemplo, la alusión completa que hace Apocalipsis es grecorromana completa. Entonces, es una mezcla de dar y recibir. Todos dan y reciben. Entonces, la teología de la apoteosis que tú mencionaste ahorita, la teología de mencionar un personaje como sobrehumano o con actos milagrosos era conocida. Y no solamente de los griegos, los egipcios hacían eso. Es decir, no podemos decir que es una idea después del cristianismo, porque incluso tenemos eso, incluso con el primer ingeniero que hizo la pirámide en Egipto, que es 4000 años antes de Cristo, porque es normal que hagan ese tipo de apología. Incluso con Adapa, el mito de Adapa también se hace lo mismo, era una práctica muy común que no podemos situarla posterior al cristianismo. Por tanto, representa lo que había dicho, mito poético y no realmente un relato histórico. Tiempo. Bien, mis amados, esta fue la contraargumentación de nuestro estimado invitado Carlos Sierra. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tener ahora el momento de tertulia, 20 minutos. Van a tener un diálogo directo. Espero que no sea tan extenso en cuanto a sus argumentaciones, sino que fluyan, que puedan fluir. Porque ustedes saben que hay una audiencia de casi 700 personas que necesitan entenderlo ustedes. Y los 20 minutos de tertulia comienzan... Sí me gustó que Feliberto utiliza un lenguaje sencillo. Aunque habla de temas muy técnicos, el punto es que la audiencia entienda.
Exactamente. O sea, Eso es muy importante, eso es Sí. muy importante. Un saludo a todos los televidentes, mis amados aquí, que están aquí, nuestro hermano Josué Toledo, Olivia Castillo, Sally Vega, Anónimo Pérez, los maestros que están en el chat, en fin, todos están cariñosamente, mis amados, aquí, cordialmente recibidos por nosotros. Vamos a tener la tertulia entre ustedes. No sé si Feliberto quiere comenzar y comenzamos desde ya. Gloria a Dios. Ok, miren, con respecto, vamos con lo que más rápido me acuerdo, que es el tema de Pitágoras. Miren dónde que está el tema que yo he querido como mostrar en este debate consistentemente. Los escritos de Jesús, que hablan de Jesús, están escritos en el tiempo en el que él vivía y dependen en muchas partes, como el de Lucas, que estoy de acuerdo con que Lucas usó fuentes, dependen de escritos que nacen en el mismo seno del cristianismo. Es decir, ya dígase, si usted quiere, cuando Jesús muere o en el mismo tiempo de Jesús, y voy a explicar por qué. Entonces, mira, ¿por qué esto no se cumple con el tema de Pitágoras, Apolonio de Tiana y las otras personas a las que él menciona? Por lo siguiente, la referencia a milagros que él hace de Pitágoras, con la cual yo estoy de acuerdo que existen referencias de milagros de Pitágoras, la dice Jámblico en el año 245 al 325, es la fecha estimada después de Cristo, que él dice después de nuestra era común, pero después de Cristo, varón. Suelten más de esa vaina, después de que... No, mentira, es de la era común, pues eso es católico, esa vaina, eso no tiene nada que ver. Pues bien, eso lo dice en la vida de Pitágoras, y es verdad que él le atribuye a Pitágoras que Pitágoras estaba en dos lugares a la vez, que había, por ejemplo, predecido el futuro, que tenía una conexión con los animales sobrenatural, que podía sanar a personas y así sucesivamente, que tenía conocimiento sobrehumano, influencia sobre la naturaleza. Porfirio, por ejemplo, en el año 234 al 305, también menciona muchos de los milagros de los cuales te habla Jámblico. También lo dice Diógenes Laercio en el siglo III y otros escritos pitagóricos y neopitagóricos posteriores. ¿Dónde está el bendito problema con eso? De que esos escritos fueron 900 años después de la muerte de Pitágoras. No había nadie del tiempo de Pitágoras que pudiese corroborar esas cosas. ¿Por qué? Porque surgen ya de una filosofía griega posterior para poder validar a sus maestros, porque en el siglo I, II, III, IV es verdad que había una guerra teológica, ideológica, y entonces muchos de ellos lo que hicieron fue que para que Pitágoras no perdiese influencia a través del crecimiento del cristianismo y otras denominaciones, ellos le atribuyen milagros. Pero tú no se puede considerar un registro histórico, una vaina que sucedió 900 años después, que no tiene ninguna referencia antigua y que se le inventaron ellos en el momento en el que escribieron. No es lo que narran los evangelios. Lucas, Marcos, que ahí yo sé que voy a diferir un poquito del mundo evangélico. Sí. Yo creo en la hipótesis de que habían fuentes. Eso lo dice Lessing y lo dicen más personas. De que había una tradición oral en arameo, de que habían escritos en arameo y que luego entonces los evangelios, muchos de ellos, basados en esos escritos, lo que hace es que lo complementan. En el caso de Mateo, que yo creo que fue Mateo, y de Juan, que yo creo que fue Juan, ellos lo que hacen es que lo rellenan con las memorias de las cosas que ya ellos saben. Por eso nosotros vemos de que Marcos, por ejemplo, es más corto que Mateo. ¿Pero por qué? Porque Marcos no es testigo presencial de nada de lo que sucedió. Marcos escribe, según la tradición, a través de las predicaciones de Pedro y de otras fuentes de que había un evangelio escrito en arameo, o sea, alguna fuente en común. Cuando Pablo va donde los apóstoles, que dice para ver si predicaban lo mismo, era por eso, porque ellos tenían un credo establecido, o sea, ellos tenían una base de las cosas en las cuales ellos creían y fueron compartidos. El tema, por ejemplo, vamos a hacer un chichín con Pitágoras. Algunos milagros de Pitágoras tenían un significado simbólico. Por ejemplo, Pitágoras utilizaba la música para calmar las dolencias porque él creía en una armonía del cosmos y decía que así se podría encontrar una armonía dentro del individuo y sanarlo. Entonces, sigo con el siguiente punto. Ninguna de las fuentes que se menciona a Pitágoras es tan cercana al hecho histórico que sucedió
como la tienen los evangelios, que sí son del siglo I, del año 60, y dependen de fuentes que fueron del mismo seno del cristianismo cuando nace. Otro punto también tiene que ver, de la que me acuerdo, cuando Sierra dice que eso no es histórico, cuando Sierra dice que eso es teología y demás, señores, Sierra no está utilizando metodología histórica, y le explico por qué. Sierra está basado en lo que se llama el naturalismo metodológico, que es una filosofía que no ve lo que es a Dios, lo sobrenatural y todas las cosas demás. Cosa que es imposible demostrar o refutar, por ejemplo, históricamente, porque la historia no se basa en eso. O sea, la historia no tiene una metodología, ni la ciencia tampoco, para demostrar de que esas cosas no suceden. ¿Por qué? Porque nadie conoce toda la realidad existente del universo para poder decir eso. Sí, un punto. Sierra, yo quiero que entren en tertulia, en un diálogo. No, entiende, por eso quiero que ustedes dialoguen. Perdón, me corrí. Quiero que dialoguen, porque yo sé que el tema está sumamente interesante, pero este es el momento de ustedes dialogar. Tú le dices algo, él te puede refutar y mantienen un diálogo, porque la audiencia quiere ese momento entre ustedes. Sí. Pero que no sea tan extensos entre ambos, sino directo. Sí, mira, por ejemplo, cuando tú hablas de que la apoteosis se hace 200 años después, es que la estás ubicando convenientemente con Pitágoras, por ejemplo. Pero no solamente Pitágoras, pasaba con los Césares, incluso no solamente muertos, vivos. Había el culto imperial, que empezó desde el siglo I. Entonces, ¿qué sucede? Es toda una tradición ya conocida, no empieza después del año 40. Hay relatos incluso, te había mencionado, del antiguo Egipto, la primera pirámide que se le atribuye, por ejemplo, a Imhotep. Imhotep era adorado posteriormente en la teología de Memphis, que es como 2000 años antes de Cristo, era adorado como un dios. Entonces, lo que quiero decirte es que no es algo que se invente el cristianismo. Era algo conocido, no solamente por Egipto. Los mesopotámicos también tenían relatos de personajes que rayaban entre lo divino y lo humano, como el de Adapa. Entonces, ¿qué sucede? El cristianismo entra en un contexto donde cuando surge, ya esos mitos existían, tanto en Grecia, Roma, Egipto, como Babilonia, porque ya era parte de la narrativa. O sea, ellos incluso, tú sabes que en la teología del Segundo Templo, ellos divinizaron incluso a Melquisedec, lo tenían como si fuera una figura divina. Incluso la asociación, a pesar de que son supuestamente monoteístas, la asociación que hacen con Melquisedec y la que hacen con... La asociación que hacen con Melquisedec y la asociación que hacen con Enoc es una figura ya idealizada. El Hijo de Hombre que aparece en el capítulo 7 de Daniel es una figura completamente idealizada hasta tal punto que es divino. Entonces, no es como que ellos se lo inventan, es que ellos parten de un contexto ya conocido y lo adaptan. Y eso es precisamente lo que lleva, en mi opinión, a que el cristianismo escribiera tan pronto eso. Porque existe la teoría de que, bueno, es que los mitos duran un tiempo desarrollarse cuando el mito es original. Pero tomar un mito y redactarlo no te lleva 100 años ni 200 años. Es adaptar una idea que ya se conoce al personaje que tú estás buscando. Como por ejemplo pasa con Apolonio de Tiara. Apolonio de Tiara en el siglo II se coloca incluso como divino porque ya habían mitos parecidos. Entonces era fácil convertirlo. Bastaron 50 años para hacerlo, no 200. ¿Por qué bastaron 200 años? Porque ya la idea existía. Lo mismo con Jesús. Cuando se habla de que un Mesías era ya no Mesías, sino una especie de intermediador o incluso divinidad entre Dios y los hombres, tú dices, bueno, 50 años no es suficiente, pero es que ya ellos conocían eso. Porque la teología del Segundo Templo ya te hablaba, por ejemplo, especialmente en los textos apocalípticos como en Qumran, tú tenías esta idea. Por tanto, adaptar esta idea no era un tema que va a durar siglos necesariamente, porque ya conocían la idea. Lo que hacen es adaptarla y colocar como el personaje céntrico de esta idea conocida al personaje de ellos. Diálogo, sigan ahí. Ok, mira. Lo que pasa es que estaba buscando la referencia directa de lo que Sierra estaba diciendo, porque él y yo estamos basados en fuente. Aquí nos está discutiendo banalmente, como diría Sierra. Yo, mira, el tema está, Sierra, con que yo quiero que tú entiendas de que no se puede hacer una comparación entre la cosmovisión judía y la filosofía griega, porque no es lo mismo. Los judíos, hermano, tú sabes el celo religioso que tenían, e incluso los judíos no comulgaban tanto con lo que es la filosofía griega, a menos que se hayan criado fuera de Jerusalén, que eso sí es verdad. Con respecto a la apoteosis de los emperadores, ¿dónde está el problema con eso? ¿Y cuál es la diferencia que tienen con la del cristianismo? Bueno, de que la apoteosis de los emperadores
la determinaba el Senado a través de votación a la persona que ellos entendían y eran emperadores o personas que habían hecho alguna acción heroica. El cristianismo no es así. El cristianismo dice que todos los que lo que creen en él, por ejemplo, van a llegar al cielo, que anteriormente el Imperio Romano solamente creía que eran los emperadores, que ellos determinaban el Senado, no era todo el mundo. Además de eso, espera, pues yo te voy a referencia, tranquilo, porque tú eres mío. Yo lo estoy haciendo. Yo no dije nada. Está bien, escúchame. Para dar un punto, para que él siga. Fíjense que este es el diálogo entre ustedes. Este es su tertulia. ¿Verdad? Que lo que pasa. Este es su tertulia. Muy bien. Tú dices algo que me chocó. Está bien. Entonces, mira, por ejemplo, es un punto. Otro tema también particular con respecto al tema de la apoteosis de los emperadores es que los evangelios, cuando te hablan de algo, lo más parecido que puede haber a la apoteosis, es el tema de la asunción de Jesús. Pero el tema es de que la asunción de Jesús se muestra como un relato singular. Yo estaba buscando ahora mismo la cita. Si él me la permite que yo la lea, por favor. Sí, después tú hablas. Y después sigue, breve, vamos. Sí, porque Sierra me encanta. Sierra me deja hablar, tú ves. Aquí hay un punto, mira. Por ejemplo, con respecto al relato de la apoteosis y la comparación con Jesús y demás, me encanta lo que aquí dice. Dice, en la página, eso lo dice, por ejemplo, lo voy a buscar aquí, Stephen Walton. Dice lo siguiente, en lo que es la apoteosis. Los relatos de Lucas incluyen más elementos de esta clase de historia, o sea, un personaje que sube y así sucesivamente. Dice, pero aún así presenta la ascensión de Jesús como un acontecimiento singular y no está algo como simplemente basado en otros relatos, particularmente porque la ascensión de Jesús marca un final de su ausencia de apariciones postpascuales de sus discípulos. Si bien hay indicios de tradiciones cristianas del siglo posterior, no del siglo I ni siglo II, sino mucho tiempo después, cuando ya el evangelio cae en los gnósticos, que ahí es donde se pervierte ya el cristianismo y se pierde la figura histórica de Jesús, que no es la de los evangelios. Los evangelios apócrifos y gnósticos no tienen nada que ver con la historia que narra el cristianismo del siglo I. Dice aquí que cuentan la historia de la exaltación de Cristo de un modo que recuerda a la apoteosis de los emperadores. Oye, aquí la historia de Lucas evidencia poco vínculo de este tipo, ya que no versan sobre un alma que se marcha en un plano elevado, sino la marcha física de un Jesús transformado con un nuevo cuerpo. ¿Qué es lo que pasa aquí con este punto? El hecho de que también él tiene que decir de que los romanos no creían en el más allá. Eso era una forma más recordativa que se hacía de los emperadores. No era que ellos creían que realmente eran elevados a semi-divinos. Dale, cierra. ¿Qué te iba a decir de los emperadores? Por mucho este ha sido mi mejor debate. No, mira, el mejor. Mira, hay un problema con eso que mencionas de la apoteosis con relación a la ascensión. Porque estás tomando el de Lucas, pero se está olvidando primera de Pedro 3:18, que dice el texto específicamente, para que veas que sí está todo el relato de que se entrona por un acto divino, un acto heroico. Por ejemplo, te dice el texto, porque el mismo espíritu que vivificó a Cristo, primera de Pedro 3:18 al 19, dice, el mismo espíritu que vivificó a Cristo también lo vivificó. Y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo no obedecieron la palabra del Señor en los días de Noé y fueron salvados del agua. Ahí habla claramente cómo Cristo está hablando de que es vivificado por el Espíritu Santo y de alguna manera se proclama espíritus encarcelados, que eso conecta perfectamente con la mitología de Zeus, cuando Zeus va al Tártaro y se presenta y se proclama ante los titanes. Es justamente la misma idea greco-romana que ven reflejada en 1 Pedro 3:18. Léanlo y verán que es lo mismo. Otra cosa, Efesios 4, creo que el versículo 6, te dice, decimos que Cristo subió. ¿Qué es? Sino que también descendió a lo profundo de la tierra y dio dones a los hombres, que llevó cautivo la cautividad, tomando el Salmo 68, 4 y modificándolo. Entonces, ¿qué está diciendo? Pablo también está haciendo una alusión a que Cristo hace un acto heroico que lo justifica como un personaje que debe ser divinizado. Es lo mismo que te dice el capítulo 1 de Hebreo. ¿Qué te dice el capítulo 1 de Hebreo? Porque ¿a cuál de los ángeles llamó Dios? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Adórenlo todos los ángeles. Es decir,
decir, está colocando el capítulo 1 de Hebreo una razón por la que Jesús es entronizado y adorado como Dios. No solamente esos 3 textos, Apocalipsis capítulo 5 te habla claramente de que había un libro que no se podía abrir nadie. Solamente había una persona digna de abrirlo. Y te dice el capítulo 5 que la persona digna de abrirlo era aquel que había sido molido por los pecados y por las transgresiones. ¿Qué representa eso? Un acto heroico. Tan heroico que dice que los 24 ancianos adoraban y decían: digno eres tú de abrirle el libro y de destratar los sellos, porque tú nos redimiste de la tierra. ¿Cuál es el acto heroico? Que los redimió de la tierra. ¿Cómo se presenta el acto de adoración? Precisamente por lo que había hecho. Por tanto, si entra dentro de la narrativa de la apoteosis y la exaltación del personaje en virtud de lo que había hecho. Cristo, en el pasaje de Hebreo, en Apocalipsis y en Efesios, se considera digno por lo que había hecho. Incluso en 1 Corintios, capítulo 15, verso 24 al 29, te dice que Dios le dio toda autoridad y sometió todo a él para que todo se someta a él y luego él se someta con todo lo que consiguió. Entonces te está colocando las acciones que hace el personaje para vindicar que él merece o la gloria y la adoración en el caso de Apocalipsis o de Hebreo, o que merece el respaldo que había conseguido. Y de nuevo, como te digo, esto pertenece a una narrativa teológica conocida, tanto del pensamiento hebreo como del pensamiento griego. Otra cosa. Dale. Es que mencionaste como si el pensamiento judío fuera unilateral. Los judíos siempre han sido diversificados. O sea, sí, claro que sí. Incluso en el texto bíblico tú ves diferentes posturas. Ves a los saduceos, ves a los herodianos, ves a los fariseos en conflicto incluso con ellos mismos. Incluso te dice que eran enemigos, porque los saduceos no creían en la resurrección, porque los fariseos decían tal cosa. Entonces, cuando uno dice, no, los judíos no creían tal cosa, depende de qué tipo de judío, porque el helenismo precisamente es lo que lo cautiva a ellos, y llegan ideas como la resurrección, la idea de la dualidad entre el bien y el mal, es precisamente porque se mezclan sus ideas y salen a conclusión entonces esta teología del segundo templo. Ok. Yo siempre sigo teniendo el problema en que Sierra, por ejemplo, ve de que hechos que parezcan similares tiene uno que depender del otro, o tiene que ser uno la copia del otro. Para mí no es así. E incluso hay casos, yo te puedo dar un caso ahora mismo, tranquilo. Hay casos donde un hecho falso es primero que un hecho que sucedió en verdad y tienen similitudes entre sí. Y para eso yo voy a apelar a algo histórico que es fácilmente verificable, muy fácil para cualquier persona que entienda por qué no es bueno hacer ese tipo de comparaciones. Mira, hubo un barco, el barco más grande de su época, hace unos 100 y algo de años atrás. Te voy a dar la pista porque tú me la vas a responder tú, padre. Tú vas a que eso es facilísimo. El barco tiene las palabras no completas. Tita. Comienza así, Tita. ¿Verdad que sí? El barco choca con un iceberg en el Atlántico y se hunde. Murieron la gran mayoría de las personas porque no habían suficientes botes para ellos poder salvarse. Mi pregunta es, ¿de qué barco te estoy hablando? ¿A él o a mí? No, a ti. No, el Titanic. ¿El Titanic? Sí. No. Yo estoy hablando del Titán en la obra Futilidad, que fue 14 años antes que el Titanic, y es una falsa, es una novela. Y sin embargo, el Titanic sucedió 14 años después y fue un hecho real. Fíjate que cuántas similitudes hay tiene una una cosa y diferencia, otra. porque una cosa es que tú encuentres un relato que se parezca porque pasa, y la conciencia existe. Es como, por ejemplo, tú juegas los números en base al sueño que te haces. Mi papá juega los números en base al sueño que se hace. La mayor parte del tiempo se pela, pero a veces el número que él dice que se soñó coincide con el número de la lotería. Eso no significa que haya una relación entre ambos. Bien. El problema es que en el texto bíblico El problema es que en el texto bíblico no es eso que pasa, es que todo es conocido. Por ejemplo, te voy a hacer la misma historia. ¿Has escuchado tú de una serpiente o un dragón que persigue a una mujer embarazada que está a punto de devorar al niño cuando nace y que la persigue por el desierto? ¿La han escuchado, verdad? Apocalipsis 12. Sí, claro. Ese es el mito de Apolo y Pitón. Entonces, eso no es que se parecen, es que están tomando algo que ya se conoce para hacer su teología. ¿Han escuchado, por ejemplo, ustedes un monstruo con 7 cabezas que sale del mar? Sí, claro. Apocalipsis 13, Daniel 9. Ese es, por ejemplo, el Leviatán o la hidra con la que pelea Heraclio o con la que pelea Marduk, que son más viejos todavía. Es decir, están tomando un texto ya conocido. Por ejemplo, Isaías 27:1 te dicen: aquel día matará Jehová al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Pero ya Baal había matado a un monstruo de 7 cabezas que está en el mar. Lo dice en la epopeya de Baal, que es del siglo XIV a.C. Entonces, no es coincidencia. Es que ellos están tomando una teología que ya se conoce y a partir de esa teología y esa idea construyen la propia. Lo que pasa es que aquí nuevamente tiene que ver con qué relación causal él entiende que existe
entre un escrito y otro, porque o sea, va a ser el punto como de redundancia todo el tiempo, porque hay hechos que pueden parecerse a otro y no necesariamente depende uno de otro. ¿Qué pasa? Con lo que él dice, yo estoy de acuerdo con el tema de Apocalipsis. Lo que él no te está diciendo es de que eso es un género de escritura. No es que uno está copiando del otro, sino que se está hablando de un género de escritura que es el género apocalíptico. La literatura apocalíptica era de ese tipo. Pero aparece en Pedro también relatos. Sí, claro. Y Pedro, por ejemplo, lo que te digo de Zeus, presentándose hacia los titanes que están encarcelados. Sí. Pedro no es un género apocalíptico y está repitiendo un mito conocido también. No. Espera. Pero aquí volvemos nuevamente. ¿Qué relación causal existe en que tú entiendes de que la escritura de Pedro se copia de ese mito porque tenga un parecido? Si ya yo te dije anteriormente de que pueden parecerse porque hay un género compartido. Por ejemplo, el tipo de escritura, de balada. Te puedo hacer una pregunta directa. Sí, dame. Por ejemplo, ¿tú crees que es coincidencia que Mateo diga que Jesús subió en una montaña después de 8 días y recibió la iluminación divina y bajó con el rostro iluminado, igual que Moisés? ¿Tú crees que es inintencionalmente describiendo algo que pasó o que realmente está basando en una teología conocida? No, mira, el hecho pudo suceder porque el tema es que tú no crees en Dios. Yo creo que como Dios existe, hay un agente causal fuera. Yo creo que el hecho sucedió y que tiene similitud con un hecho que sucedió anteriormente. Pero la fe no entra en la historia. No, lo que pasa es que la historia no puede descartar el hecho. O sea, pero si Jesús sí fue al monte, independientemente de que tú creas si fue por Dios o no, que ellos tuvieron alguna alucinación, diciendo algo así para hablar como más en términos históricos, como que Jesús tuvo una alucinación, o ellos tuvieron una alucinación y vieron a Jesús con el rostro iluminado. Eso no descarta el hecho histórico como tal, es lo que quiero decir. Por ejemplo, ¿cómo históricamente tú me explicas que Juan sepa lo que Jesús oró con Dios en secreto? Mira, aquí viene nuevamente el punto. ¿Por qué nosotros creemos eso directamente? ¿O por qué lo afirmamos directamente? Tanto el cristiano evangélico normal como los académicos. Porque nosotros creemos que Jesús se le apareció a los discípulos después de su muerte, que ya eso sería otro debate, y que yo te puedo invitar a que tú te leas La Resurrección de Jesús, un nuevo acercamiento historiográfico, para que tú te des cuenta de que la historia no puede descartar el hecho, porque la historia en lo que se basa es en cuál hipótesis interpreta mejor el hecho que pasó. No en si Dios existe o si Dios no existe, sino, por ejemplo, sucede un hecho de tal magnitud, tal y tal. ¿Cuáles son las mejores hipótesis? Se plantea, porque la ciencia histórica se basa en eso solamente. Más especulación que otra cosa, porque no es científico directamente. O sea, no es una ciencia matemática. Tú tienes ahí entonces que plantearte y sentarte y decir, ¿qué hipótesis interpreta mejor los hechos? Por ejemplo, en el tema de la resurrección, el nacimiento del cristianismo, el hecho de que los primeros discípulos, ¿verdad?, que fueron los que inventaron la mentira, murieran por su fe, demuestra de que ellos alguna experiencia tuvieron que tener. Los adventistas en 1844 vendieron sus casas y se alejaron de su familia por su fe. Porque Jesús venía en 1844, pero eso no prueba que realmente viniera. La gente en Georgetown se mató, 200 personas, por una idea. O sea, se mataron y mataron personas. Sí, claro. Eso no prueba que el hecho sea histórico con relación a sus creencias. Prueba que ellos estaban convencidos de la idea. Yo creo que la gente, y ustedes lo ven, por ejemplo, los fanáticos religiosos, la gente puede hacer cosas atroces y heroicas por algo falso. Sí, claro. Pero no es necesariamente porque ellos, no es necesariamente manipulación o engaño. Es que pueden estar sinceramente convencidos de un error. Claro que sí. Con los apóstoles, por ejemplo, es que yo, por ejemplo, como adventista en particular, no sé si tú sabías, los adventistas, el movimiento que se estaba formando, no solamente vendieron sus casas y se alejaron de su familia, sino que después que pasaron vergüenza, dijeron, no, es que falta un año. Y volvieron a hacer lo mismo el año siguiente. Y se equivocaron de nuevo. Y en vez de decir, no se equivocamos, dijeron, empezaron a tener visiones. Y visiones compartidas entre ellos. Y Elena White tuvo una visión y Edson tuvo una visión aparte. Y la visión coincidía y decía, mira, no fue que nos equivocamos. Es que el Señor nos tenía un velo y realmente pasó el lugar santo del Santísimo. Se parece mucho a lo que te dice Lucas. Entonces, lo que te quiero decir es que... Duro. Lo que quiero decir es que con relación a la historia, hay cosas que yo no puedo probarla, que como tú decías, al final dice, nosotros lo creemos, pero para la historia, y Miguel te lo dice Sanders, te lo dicen cualquiera, porque aunque yo creo que Jesús existió, inclusive veo plausible la idea
de que en algún momento Jesús pudo haber creído ser el Mesías. Pero lo que te digo es que al final los evangelios, más que representar una narrativa histórica, yo veo la explicación teológica a lo que ellos sintieron que vieron. Es lo que me hace más sentido. Ok, mira qué es lo que pasa con por qué nuevamente yo creo que no puede comparar el tema de los adventistas y demás. Porque una cosa es que tú, por ejemplo, en el caso de Jin Young, que engañó a la persona de Jamestown, él sabía, él le sugirió a la persona casi de una forma que él sabe que es un manipulador, pues tú lo sabes. Sí. No, pues ahí estamos de acuerdo. Él engañó a las personas para que las personas bebieran veneno. No todas bebieron, pero la mayoría sí bebió, 913 personas. El tema está... 5 minutos de tertulia le quedan. Ok, el tema está en que Jin Young no lo tomó. Y Jin Young se terminó matando porque él sabía las repercusiones de las cosas que él había hecho. Es decir, el que inventa la mentira no muere por esa mentira. Muere por las cosas que le va a suceder porque ya el gobierno de Estados Unidos venía. Pero la gente que la creyó sí murió por ella. Sí, pero murió engañada. Ahora... Eso que te digo. Sí, pero el tema está en que tú tienes que hacer la comparación entre Jin Young, el creador de la mentira, y los primeros apóstoles que fueron los que supuestamente inventaron la mentira de la resurrección. Sí. El tema de Elena G. Espérate, dale, porque tú eres mío. Dale. El tema de Elena G. de White es que Elena G. de White, él quizá no te diga, o a lo mejor no conoce la historia, que eso es respetable, porque tú no tienes que saberlo todo. Yo la conozco bien. ¿La conoce bien? Es lo que, para que tú veas qué tan duro es él. Lo que él no te dice es que Elena G. de White fue una persona a la cual le cayó una roca sobre la cabeza a los 9 años, tuvo que salir de la escuela y después, posteriormente, empezó a tener supuestas alucinaciones y visiones que no eran más que engaño para que las personas creyeran las cosas que ella dice. Como por ejemplo, ella creía el hecho de que las personas negras, las personas morenas, vinieron a través de mezcla con los otros animales. Y para eso yo le cito un documental que te habla de muchísimos adventistas que salieron del movimiento, líderes mundiales que salieron del movimiento, y él no te va a decir nunca de que el 90% de los escritos de Elena G. de White fueron todos ocultados porque contenían mentira y engaño, porque ella daba su parecer y decía, fue una visión. Bueno, ya, habló la profetisa. Y fue más basado también en las locuras de William Miller, que eso tú te lo sabes. Te dejo que hable. Mira que sucede, porque yo no estoy hablando de los adventistas para respaldar que tenga razón o no, sino para decirte el tema psicológico, porque realmente el 1844 no era Elena White. O sea, no aplica el tema de la visión, porque de hecho Elena White no había recibido visiones. El movimiento se hace por Miller, sí, claro. Pero no era un engaño, o sea, todos ellos estaban convencidos de la idea. Elena White fue otra que cayó en el chasco. La visión de Elena White o la iglesia adventista surge posterior a eso, o sea, aquí no podemos apelar a una manipulación, sino a un convencimiento total de esa idea. Pero más allá de que, porque yo no creo que sea profetisa, porque yo no creo que haya profetisa, lo que quiero decirte es que cuando una gente está convencido de una idea, incluso puede hasta alucinar, porque no fue solamente ella. Edson también vio la supuesta visión, y muchas personas. Incluso hubo un grupo de ellos que empezaron a andar como niños, gateando y con bober y demás. 2 minutos. Una creencia puede llevarte al punto de tú decir que viste cosas, y no es necesariamente porque tú estás engañando conscientemente, sino que la mente al final tiene una condición que se autosugestiona por las creencias. Por ejemplo, tú debes de saber que no todo el que dice que está endemoniado, sino una autosugestión. Ahora, es difícil tú explicar a esa gente, no, realmente tú no tenías un demonio, tú no viste al diablo, el diablo no tiene cacho. Entonces, pero la gente dice que lo vio. Los evangélicos que dicen que fueron al infierno y que vieron a Michael Jackson, no necesariamente te están mintiendo. Es una autosugestión provocada por sus propias creencias. Señores, hemos llegado ya a la parte final de la tertulia. Le di un poco más de tiempo, no, le di 12 minutos más de tiempo. Sí, son 11 y media. Media hora, porque empezamos aquí no acabamos. Aleluya, pero vamos a llegar a la parte de las preguntas. Cada uno de ustedes va a tener una pregunta, empezando por nuestro hermano Feliberto. Usted va a tener 1 minuto para responder y él 2 minutos para contraargumentar la respuesta de él. Su primera pregunta, Feliberto. Bueno, mira, hicieron la encuesta. Voten todo por mí, que yo gané. Con respecto al Jesús histórico, mi pregunta es, entonces, ¿cómo entiendes tú que tanto los evangelios escritos en el primer siglo, con personas que presenciaron los hechos, que te hablan de una forma en la cual ellos describen los acontecimientos, cómo tú entiendes de que se pueden explicar las cosas que dicen, sino a través de fuentes independientes que también hablan de lo mismo, aunque sea de manera despectiva, si lo que estamos hablando es de historia? Es decir,
Si existen hoy en día fuentes no cristianas y fuentes cristianas y emperadores que están hablando, aunque no directamente del hecho, pero sí corroboran una parte de lo que dicen los evangelios, mi pregunta es, ¿qué evidencia te convencería de que los evangelios están contando la verdad? O cómo tú entiendes que se puede entender eso. ¿Entendió la pregunta? Sí, Un minuto. Yo creo que realmente lo que menciona como fuentes independientes no lo son, y era lo que había hablado. Cuando citan a Tácito, no me sirve una fuente independiente para probar a Jesús, me sirve para probar el movimiento cristiano. Cuando me citan el primer joven, no me están probando a Jesús, me está probando de que los creyentes adoraban a Jesús como Dios. Cuando me citan, por ejemplo, el grafito de Alexímeno, no me prueba que Jesús sea Dios, me prueba que había un personaje llamado Alexímeno que quería que Jesús era Dios. Entonces, no me funciona realmente como una fuente independiente que prueba o valida la historicidad de la divinidad de Jesús. Creo que ahí está el problema. Es como, por ejemplo, que te diga, el testimonio enemigo de que Baal era un dios real porque Jehová pelea con Baal. No funciona como un testimonio enemigo. Siento que cuando los cristianos hacen este tipo de argumentos hay algo muy falaz ahí. Yo creo que al final, cuando Tácito habla, o Celso, en especial Tácito, está hablando primero del movimiento, pero no lo valida como cierto, como por ejemplo tú hablaste de Kim Jong, pero tú no estás validando el movimiento como cierto. Entonces eso es lo que sucede con relación a las referencias externas. No hay referencias externas de un enemigo que valide o afirme que Jesús sea Dios, que sea el Mesías, que lo que dice la Biblia es cierto, sino realmente que se limita a decir que los cristianos lo creían. Entonces no es una fuente independiente para mí. Bien. 2 minutos, Feliberto, para su réplica. Ok. Entonces mira dónde que está el tema. Que aquí entramos en un tema de creencia, honestamente, no de historia, porque la historia se basa en lo que son testimonios de otras personas para reconstruir un relato en específico. Entonces, si los evangelios dicen, aquí en el caso de que Jesús es Dios, vamos a quedarnos ahí por rápido. En el caso de que Jesús es Dios, si los evangelios te dicen que él se considera, que los discípulos lo consideraban Dios, de que habían declaraciones de que lo hacían a él, que los enemigos lo miraban como Dios también, ¿qué es lo que hace el historiador? Bueno, el punto 4 que yo di de la metodología histórica. Tú buscas otros autores que sean independientes a la escritura, que te digan algo que por lo menos en términos generales lo corroboren. Entonces ahí está el tema. Tú no necesitas tener, por ejemplo, a Tácito diciendo, parado, mira, yo creo, yo vi a Jesús haciendo milagros y creo que es Dios, porque tú vas a decir, no, eso lo hace por su teología. O sea, al final tú tienes un bloqueo, que eso no es malo, porque eso se llama horizonte y todos los académicos lo tienen. Por ejemplo, hay una parte que tú sabes que yo no voy a transgreder, que es el tema de Jesús cometió pecado. No, porque es un sesgo que yo tengo. Ya eso está claro. Sierra tiene lo mismo, eso se llama horizonte. O sea, hay una parte de ya donde tú no cedes. Entonces, basado en una metodología histórica que yo te dije, que es el punto 4, que es lo que me he estado enfocando aquí, es que yo veo fuentes independientes, o no fuentes independientes, otros relatos, aparte de los evangelios, no escritos por cristianos, no escritos de una forma de engañar, para afirmar o que corroboran una creencia común que se tenía en el primer siglo sobre ese personaje, tiempo en el cual que es el hecho de que Jesús es Dios, por ejemplo, nace en el mismo seno del judaísmo. Cualquier cosa te puedo dar fuente. Tú te puedes buscar a J.W. Hurtado. No te la voy a leer porque ya se me van a acabar los 2 minutos, pero nace ahí. Entonces, ¿qué tú necesitas para probar que Jesús es Dios? No es probar a Dios. Tú no necesitas demostrar que Dios existe. Tú necesitas, como historiador, ver, ok, este relato dice esto, ¿verdad? No es como Apolonio de Tiana, que es una sola fuente 200 años después. Déjame ver entonces si hay otras personas que por lo menos den un relato parecido a esto, o que hablen por lo menos de esto en un tiempo relativamente temprano, no 30 segundos. Ok, no 900 años después, cuando la memoria del de los primeros discípulos hayan muerto y ya no estén para corroborar eso. Te voy a hacer una pregunta en base a lo que dijiste. Esta es tu pregunta, ¿verdad? Perfecto. En base a lo que dijiste. Sí. Afirmaste que tú tienes fuentes enemigas que afirman que Jesús es Dios. ¿Cuáles? Repito, ok. Mira, en el caso... No sé si se escuchó. No. ¿Entendiste la pregunta? Tú afirmaste en tu ponencia que hay testimonio enemigo que valida que Jesús es Dios. Okay. ¿Cuáles son esas referencias externas? Ok, mira. En el caso, tú tienes a Plinio el Joven diciendo que se le adoraba a Jesús como un Dios. Eso es una validación porque tú tienes un escrito antiguo de que te está hablando de que esa era una creencia temprana. En el caso también del Talmud,
¿Se lo puedo? Sí. Puede responder. Pero si eres el mejor, loco. Esta es la mejor gente con la que yo he debatido, mi hermano. Mira qué honesto, me dice de búscalo y de todo, para que vea que yo no estoy hablando por hablar. Dame buscarla aquí, escúchame. Ok. Aquí está en los escritos judíos. Ok. Mira, por ejemplo, Abau, en el siglo III, que fue un judío, habla, por ejemplo, de algunas él hace una cita en lo que es como haciéndole prohibiciones a los judíos de que cuando venga el movimiento cristiano, es lo que se entiende por el texto que le voy a decir, que cuando llegue el movimiento cristiano, ellos sepan de que si le dicen esto o esto, es mentira y son aborrecidos por el Dios Todopoderoso. Eso lo dice, mira, dice, si un hombre dice, yo soy Dios, es mentiroso. Yo soy el Hijo del Hombre, al final lo lamentará. Ascenderá al cielo, el que diga tal cosa, no lo hará. Eso lo dice en el Talmud, en el 2.1. Tengo que buscar la referencia completa. Y él hace otra vez otra referencia y dice, si dice yo soy Dios, yo soy el primero, no tengo padre, yo soy el... no. Dice Dios, o sea, Dios dice, yo soy el primero, no tengo padre, yo soy el último, no tengo hijo. Es una forma de él ponerle una traba al cristianismo, decirle, hey, cuando vengan gente diciéndote a ti de que era el Hijo del Hombre, de que eras Dios, de que era hijo de Dios, bloquéalo porque es mentiroso. Entonces tú tienes ahí una fuente independiente, enemiga del cristianismo, de un tiempo relativamente temprano, el cual te está diciendo a ti de que ya esa creencia temprana estaba. Y como historiador eso es lo que me basta, porque ya yo no puedo mostrar a Dios por la historia, es imposible. Bien. Pero tú eres el mejor cierre. 2 minutos de réplica. Lo que pasa es que eso no prueba que Jesús sea Dios, porque no es una fuente que hable que Jesús es Dios, ni afirmándolo ni negándolo. O sea, lo que dice Plinio, por ejemplo, en el 110, es que los cristianos adoraban a Jesús como Dios. Bien. Pero tú no puedes decir, por ejemplo, que yo te estoy dando un testimonio que Jesús era Dios porque te estoy diciendo, los cristianos creen que Jesús sea Dios. O sea, yo decir que los cristianos creen que los islamistas creen que Mahoma es el profeta, no es un testimonio externo que prueba que Carlos Sierra afirmó que Mahoma es un profeta. Porque yo no estoy afirmándolo, yo estoy diciendo lo que afirman los islamitas. Yo decir, los cristianos adoran a Jesús como Dios, no es una prueba externa de que yo crea que Jesús es Dios. Estoy afirmando lo que creían ellos. Bien. Entonces no me funciona como evidencia externa. Con relación al Talmud, que es del siglo III, no me funciona como una referencia histórica, porque no están hablando ni del personaje de Jesús, están hablando de lo que los cristianos decían de Jesús. Entonces, las dos fuentes que das no son una fuente que prueben la historicidad o la divinidad de Jesús, o que ellos la creían o que la refutaban. Lo que prueba es que los cristianos la creían y ellos dicen, mira, los cristianos creen tal cosa, o los cristianos dicen tal cosa, y yo no creo eso, pero no me sirve con una fuente independiente, como por ejemplo, yo decirte que el infierno no es real, no prueba de que yo creo en el infierno. Wow, esto tiene que ser eterno, Dios mío. No me digas que se acabó el tiempo. Otra pregunta, Feliberto. Y luego otra y concluimos. Una pregunta. Entonces, en ese lapso de tiempo, ¿como cuánto se iría? Más o menos. Una pregunta es... No, tú vas a hacer una pregunta. Un minuto. Okay. Ya creo que en 5 minutos ya terminamos el debate. Mira, son y 41. A la gente le gusta la interacción. Déjanos esos 5 minutos hasta los 46. No. Vamos a podemos tener una parte 2, cualquier cosa. Sí, eso. O lo podemos dejar aquí, sí. No, pero... Sí, porque está... Y también para que se reúna. ¿No quieren hacer la otra pregunta? Pero si quieres hazlo. Sí. Bueno. Queremos allá, me voy a echar de agua. Ok. Entonces, mi pregunta para Carlos... Pues es un meme. Con eso dije que estoy muerto. ¿Con eso de? Cuando dije que estoy muerto. Ya. No, mira. Mi pregunta es para el señor Carlos Sierra. Es que va a ser parecida, pero mi pregunta es... Ya sé que tú me vas a preguntar. Sí. ¿Basado en qué metodología, que no sea el testimonio temprano, testimonios de otros autores, se puede corroborar la verdad de un hecho si los escritos de Alejandro Magno fueron escritos mucho tiempo posterior y se sabe por las citas que otra persona hicieron, y eso no lo enseñan en la universidad, y fueron citas de entre la diferencia de 400 años, y sobreviven a través de las citas que se hacen. Entonces mi pregunta es, Sierra, que tú eres el mejor aquí, te alabo. Te van a picar. No, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se puede? Si no es de esa forma, que es como trabaja la historia, porque me sometía a una metodología histórica. Por eso que yo estoy así cerrado.
porque estoy en lo que dice la historia, porque no vamos a argumentar la existencia de Dios entre él y yo aquí, pues no el debate. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se corrobora si no es de esa forma? Que no lo entienden. Mira, lo que pasa es que no es lo mismo decir que Alejandro Magno conquistó un imperio que decir que Alejandro Magno bajó al infierno y resucitó. Entonces, como me está hablando de un evento que no ocurre en la cotidianidad, yo no puedo ver los dos eventos como iguales. O sea, si tú me dices, yo vine en un carro, yo no veo un conflicto histórico, ni coherente, ni científico con esa afirmación. Aunque tú me la digas y yo no tengo una base directa, por así decirlo. Pero si me dices que te trajo un unicornio, o sea, mi criterio debe ser mucho más exigente porque, como decía Asimov, ideas increíbles requieren evidencia increíble. Entonces yo no puedo aplicar el mismo método para decir que Vespasiano se hizo emperador que decir que Jesús se hizo Dios. Sí. Porque realmente las afirmaciones no son iguales. Entonces yo creo que con relación a temas sobrenaturales, la evidencia debe ser no circunstancial ni de la opinión del autor, sino que debe ser tajante porque la afirmación es tajante. O sea, no lo veo como igual. Bien. ¿Tu réplica? Sí, ¿verdad? Oye, lo perdió que yo estoy esperando tu pregunta. No, pero aquí vamos a una réplica breve de 1 minuto. Dale de 1 minuto. Sí, de 1 minuto. Okay. Es que mira, aquí caemos en la redundancia. Se fijan que lo de cierre en ese punto ahí, y yo lo entiendo porque es que yo pasé por ahí, es el hecho de que él aplica ahí una filosofía, de que él dice que no puede, por ejemplo, él no cree en los milagros y ese tipo de cosas, evidentemente porque él no cree en Dios. Al no creer en Dios, él tiene un sistema cerrado de creencia, que repito, eso se llama el naturalismo metodológico. Nuevamente lo voy a repetir, que dice que solamente se pueden buscar causas naturales para los eventos. El problema está con eso, de que nadie conoce toda la realidad existente del universo para poder decir de que una cosa puede o no puede suceder. Entonces repito nuevamente, basado en la historia, si tú tienes por lo menos algunos testimonios, ¿verdad? Históricamente, de un tiempo relativamente temprano, que corroboran escritos que son muy tempranos a los hechos, el tema ahí está en que el historiador no tiene otra cosa más que decir, si no pone su horizonte por delante, que eso es lo que todo el mundo pone, ciertamente, si no pone su horizonte por delante, de que ciertamente, como dijo Antonio Piñero dijo en una entrevista, le dijeron, ¿tú crees en los milagros? No, porque él es agnóstico. ¿Y cómo se entiende el tema de Jesús y los milagros? Bueno, el hombre hacía algún tipo de exorcismo y algunas curaciones y luego la divinificaron. ¿Te fijas? Porque no hay otra forma de llegar. O sea, el historiador la más llega hasta ella a decir, bueno, a él se le atribuían milagros, yo no creo en Dios, creo que no sucedieron. Ahora, cuando tú haces lo que es la inferencia, la mejor explicación, es mejor explicarlo a través de un agente que yo no creo que Jesús era un hombre de carne y hueso que tenía superpoderes. Yo creo que Jesús era el Hijo de Dios, que eso sí es teología y eso es una fe. Ahora, el testimonio que tengo temprano me ayuda por lo menos a sustentar eso que yo creo relativamente, basándome en la historia. Última pregunta, Carlos Sierra. ¿Cómo tú explicas el milagro de la Virgen de Fátima, donde más de 30,000 personas la Virgen se le apareció y vieron el sol zigzaguear? Mira, tú ves, eso es un punto. Yo no conozco el relato del todo. O sea, no es igual que si tú me mencionas los milagros de Vespasiano y así. Pues eso yo no lo he estudiado. Pero ahí está el tema. El tema es que eso no compromete mi creencia, porque yo creo que sí pueden suceder ciertas cosas. El tema está en que tú tienes que lidiar con testimonio del siglo I, siglo II, siglo III, y tiempo hoy en día de cosas que realmente no tienen una explicación directamente científica. ¿Entiendes? Eso compromete tu creencia, es lo único que yo digo. Sí. Mira, por ejemplo, el milagro de la Virgen de Fátima funciona muy bien con los protestantes. Perdón, bueno, pues no era, pensé que, porque es muy popular. Muy popular. Pero así te lo cuento. El caso es que unos niños dijeron que vieron a la Virgen y que se iba a aparecer y que iban a pasar algunas señales. Más de 30,000 personas, dicen 50,000 personas, se acercaron a presenciar el evento, incluso escépticos, y vieron como la Virgen se apareció y vieron al sol zigzaguear y cambiar de color. Tú tienes ahí el testimonio de 50,000 personas, eso fue el siglo pasado, no hace 2000 años, hace el siglo pasado, que dicen que vio eso. Incluso el Papa desde el Vaticano vio al sol zigzaguear y cambiar de color. Entonces, eso sería una evidencia histórica de que de verdad pasó eso para ti.
Tengo que estudiarlo porque en verdad yo no conozco esa historia. No, Sí. señores, miren, no es por usarle trampa en el debate, en verdad no la conozco. No, al contrario, no te pongas a decir otra vaina si no conoces. No, exactamente. Claro, porque no quiero hablar por ahí. No la conozco, la voy a investigar y después te escribo porque no sé. Señores, hemos llegado ya a la parte final de este debate, esperando que todos hayan sido, hayan aprendido. Muy excelente debate, edificativo. Carlos Sierra, usted está invitado, siempre tiene la cabina aquí abierta. Sí, de verdad, voy a recalcar por cuarta vez, muy buen debate. Y sí, yo me siento orgulloso también. Creo que la gente tiene que entender eso. O sea, al final son ideas. Posiblemente todo lo que dije tú lo conoces. Sí. Y lo que tú dijiste yo lo conozco. Estábamos hablando de lo mismo, en verdad. Porque, ¿qué sucede? Lo que lo miramos distinto. Sí, o sea, son puntos de vista donde desde su cosmovisión él aplica la idea de que debe existir un ente, o un ser, mejor dicho, que pueda hacer posible eso. Sí. En mi cosmovisión, mi horizonte, como dice él, pues yo tengo una explicación más naturalista. Entonces, pero el tema es que se puede tener diálogos con personas que piensen distinto, es lo que yo opino. Sí, claro, y diálogos totalmente amistosos, porque fíjense como todo aquí siempre hemos ido sonriendo a lo que se ha dicho, porque más allá de la idea o la creencia, yo creo que lo importante es la tertulia y la conversación. Claro. Palabras finales de Feliberto, no argumentos, palabras finales acerca del debate, ya de tu creencia, 30 segundos, igual cierra y concluimos. Ok. Vespasiano. No, en verdad yo me siento muy orgulloso de haber compartido con Sierra, lo admiro, lo voy a decir 1000 veces, es la persona necesaria para nosotros, porque fíjense a qué nivel lleva el debate, fíjense a qué nivel de referencia, todavía hay cosas que él y yo podíamos discutir, los milagros de Vespasiano, más adentro la apoteosis. No te lo dije de maldad. No, yo sé, te estaba esperando. Yo loco que me lo dijera. No se lo voy a decir. Yo estaba loco que me lo dijera. No, pero eso tuvo. Ve, eso es una estrategia. Yo le tiro un killing. Acuérdate, a ver, que eso está ahí. No, pero me siento muy orgulloso, de verdad. Tú tienes que darme tu WhatsApp, tenemos que seguir hablando. Sí, verdad, tengo el número tuyo. No, nada más no tenemos en Instagram. Sí. Y para mí un honor, esperemos que sigamos hablando y que se mantenga la cordialidad. Tú puedes subir memes de este debate, puedes refutar videos míos, yo no me siento mal por eso, porque eso es contenido. Es que contenido. Y debatir ideas. Pues estoy diciendo, o sea, cuando yo dije que estoy muerto con la sed, cógelo y ponlo como introducción, dije conclusión del debate. Sí, pues es chévere. Palabras finales, Carlos Sierra. No, de verdad, honestamente es la persona que me ha dado una mejor argumentativa. Yo creo que Rodríguez es una de las personas que está más preparada, Carlos Rodríguez. Pero realmente no hemos tenido un enfrentamiento tan directo. Pero yo digo, no te había conocido así porque yo te había hablando de revolución, pero creo que tú y Rodríguez son las personas que están más preparadas acá en Dominicana para hablar de esos temas. Y precisamente lo que hace tener ese nivel que tiene Feliberto es la paciencia y la empatía, porque es que, señores, todo el que tiene opinión cree que tiene razón. Y si usted no entiende esa cosa, si usted no entiende eso, no va a comprender el punto de vista de la persona. Y al final, insultar a alguien que piensa diferente a ti, no lo va a acercar a ti, lo va a alejar. Entonces, si existe una remota posibilidad de que el Espíritu Santo yo no haya blasfemado contra él, y yo convertirme al cristianismo, va a ser con debates o tertulias como la de Feliberto, no insultándome y mandándome al diablo. Si no funciona. Entonces, por eso yo trato de ser empático. Creo que al final son puntos de vista. Se puede cambiar de opinión, es válido cambiar de opinión. Yo era cristiano, a lo mejor mañana yo era ateo. Tú eras ateo. Sí. Entonces, vas a volver, Carlos Sierra, son puntos de vista. al fuego. Y lo veo con un megáfono voceando. No, megáfono no. Eso en grandes tarimas y campañas. No, también, un conferencista de adelante. Sí, un gran pero maestro. Pero yo lo quiero ver en los barrios, en la 42. Ahí está el ejemplo de Saulo de Tarso también. Es que, señores, hemos llegado a la parte final. Un saludo a la cámara. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Shalom. Si buscas descanso bajo el sol, un viaje perfecto, lleno de amor. Excursiones, playas, pura emoción, con sol y palma, la mejor opción. Sol y palma, tu aliado ideal. Vacaciones y excursiones sin igual, donde el mar y el cielo se quieren juntar. Sol y palma te va a enamorar. Reserva ahora, no hay que esperar. Las mejores ofertas están
Dios